Así suena el mar a 22 millas de la costa de Gijón, justo encima del caladero de Carrandi. Una cuña, una fosa abisal que nos lleva a 4.000 metros de profundidad hasta un lugar inhóspito, un lugar sin luz, sin sonidos y habitado por seres con un aspecto horripilante, con un aspecto de pesadilla. Muchos de ellos todavía no catalogados por la ciencia. Uno de ellos, el animal estrella, el mayor invertebrado conocido por la humanidad, es el kraken. El abismo, un universo más desconocido que los espacios infinitos. Una oscuridad eterna, surcada por criaturas de pesadilla, la mayoría jamás vistas por el ojo humano. En ellas habita el Arquiteutis, el calamar gigante, una criatura que ya imaginó Julio Verne en sus 20.000 leguas de viaje submarino y que los vikingos llamaban Kraken, una bestia de tentáculos prodigiosos que puede alcanzar los 20 metros de longitud y que jamás ha sido vista en su hábitat natural. Un grupo de científicos y exploradores, en una misión sin precedentes en la historia, se ha embarcado rumbo a una fosa abisal para observar al mito real, y con ellos se ha marchado Milenio 3. Un individuo, un animal, un ser, una leyenda real que muchos creían propio de imaginaciones calenturientas, como la de Julio Verne en aquella novela 20.000 leguas de viaje submarino. Pero de un tiempo a esta parte, precisamente aquí en Carrandi, los pescadores, las personas que utilizaban palangre o que arrastraban redes de bajura, han encontrado hasta 15 cadáveres de este tipo de seres. Cadáveres que podían llegar a medir 15, 16 metros, pero nunca se ha visto uno de ellos vivo. Nunca se le ha grabado, se le ha filmado en libertad, en su hábitat real. No se sabe ni cómo come, ni cómo se desarrolla, ni cómo se reproduce. Es un auténtico monstruo que sabemos que está aquí abajo, que existe. Y Trasglobe Films, una de las productoras más importantes de Europa, ha diseñado lo que llama Proyecto Kraken. Este mismo barco, desde el que ahora estoy hablando, desde el que el equipo de Milenio 3 está hablando, mecido por el oleaje, ahora mismo tremendamente fuerte, el barco investigador, pintado en verde, un tanto herrumbroso por tantas misiones ya realizadas en estos mares. El agua sube prácticamente ahora hasta nosotros y aquí se está fraguando esta historia digna de los aventureros, digna de aquellas personas del siglo XIX que investigaban lo desconocido sin miedo a nada. Así es la gente de este proyecto Kraken. Y aquí estamos. Milenio 3 no se conforma con dar las noticias, sino está donde ocurren los hechos. Esa es nuestra filosofía. Y nuestro equipo, Carmen Porter, Carlos Barroso, Katia Rocha y este que os habla, Iker Jiménez, estamos aquí, micrófono en mano, con el micrófono de la cadena SER, para, por vez primera quizá en la historia, describir nuestro abismo, el abismo que está bajo las costas españolas. Estamos viendo ahora mismo imágenes increíbles, imágenes de tiburones de aspecto ciego, de peces de forma anguiliforme, con grandes bocas, que pasan ahora mismo delante del monitor 2 de la cámara instalada por Trasglobe a 1.000 metros de profundidad. Una obra de verdad titánica, con muchos impedimentos. El mar está causando problemas, las condiciones climáticas quizá no son los mejores, pero aquí nadie se echa para atrás, ni mucho menos. Un programa, lo comprobaréis, distinto, diferente a los demás. Hoy, este domingo, estamos en plena alta mar, buceando, poniendo los ojos de la técnica del ser humano en lo más profundo de nuestro planeta. Y aquí está, como siempre, para contaros la historia, Milenio 3. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Mira, ¿dónde estamos ahora exactamente? Cuéntanos un poco dónde estamos. Pues estamos a unas 22 millas al nordeste del puerto de Gijón. Estamos a 1,5 millas de donde fondeamos ayer la primera cámara. Y bueno, estamos un poquito al oeste de Carrandi, en una zona que hicimos una batimetría y encontramos un foso, ¿no? Un cañón. Entonces estamos fondeando la segunda boya, aproximadamente en 550 metros, en lo que es el vértice del cañón, para intentar hacer el triángulo que rodee este principio de cañón, ¿no? ¿Se sabe más o menos hasta dónde llega la profundidad del cañón? Sí, el cañón, bueno, empieza aquí en 500 metros, empieza a hacer una especie de V y, bueno, hemos sondado a 2 millas más o menos unos 800, 900 metros y a partir de ahí nos suponemos que llega hasta 4.000 metros más o menos.
Y nos encontramos ya en esta especie de puente de mando junto a los monitores, y a un lado tenemos el agua prácticamente entrando por el casco. Los marineros en la parte superior están trabajando, haciendo los últimos preparativos. Ha caído ya la noche y nos encontramos, parece ser, sobre el punto exacto donde puede habitar ese Kraken, ese ser de las profundidades. Fernando González Siches, director del proyecto Kraken de Trasglobe. Menuda empresa, menudo trabajo impresionante, y hay que valorarlo, poner estas cámaras a 1000 metros de profundidad. Un trabajo titánico. Pues desde luego, tan fascinante como complicado, porque, vamos, de hecho, por eso no se ha conseguido rodar hasta la fecha el calamar gigante, porque es que poner unas cámaras en esas cotas de profundidad y conseguir estar viendo en tiempo real como estamos ahora mismo, pudiendo ser testigos privilegiados de este abismo, pues nos ha supuesto 2 años de trabajo y 40 personas dedicándose en cuerpo y alma a desarrollar una tecnología que pudiera hacer real este milagro, ¿no? Pero el resultado, bueno, ahí lo tienes, es algo fascinante, estamos absolutamente emocionados. Es como ver otro planeta prácticamente aquí a través de los monitores. Exactamente, bueno, de hecho, como comentábamos antes en cubierta, pues es que es otro planeta. La Tierra, si tú le das la vuelta, si no la ves como solemos verla nosotros en los mapas, que es con los continentes, Estados Unidos, América del Sur, al oeste, y luego Europa en el centro, y si le damos la vuelta y lo vemos por el Pacífico, y lo viéramos desde el espacio, veríamos que el planeta es un planeta azul, o sea, principalmente de agua. Hay mucho más allá abajo que por encima del agua, en la superficie. Y todo absolutamente desconocido. Esto mismo que tienes delante, estas imágenes de los monitores, están hechas en un lugar, son imágenes de un lugar que no se ha visto jamás en la historia. Y no solo eso, sino que jamás desde la creación del mundo, una luz artificial como esta ha iluminado ese fondo, ese limo que estamos viendo ahora, y a estas criaturas que pasan de vez en cuando por delante de la cámara, jamás nadie lo ha iluminado, salvo la propia luz bioluminiscente de los peces y los invertebrados del fondo marino. Nos da la sensación, Fernando, aquí al equipo de Milenio 3, de estar casi profanando un lugar, como tú decías, hermético, misterioso, lleno de seres, pues dignos algunos de pesadillas, ¿no? Porque estamos observando algunas criaturas difíciles de catalogar, seguro, que se acercan tímidamente a algunas de las 2 cámaras instaladas en boyas que están ya en el fondo submarino de Carrandi. Sin embargo, hay un ejemplar, como tú bien dices, que es la estrella, por el que nos hemos movido, por el que estamos ahora mismo aquí transmitiendo en plena noche para toda la cadena SER desde alta mar, que es el Kraken, el calamar gigante. La verdad es que hasta hace bien poco, hasta hace apenas un siglo, era una leyenda digna de mentes calenturientas, ¿no? Este calamar inmenso de 20 metros. Sí, era al principio, en textos que se remontan al medievo, pues era un pulpo a veces, un calamar otras, un animal que surgía del abismo, atrapaba a los buques, los hundía hacia el fondo y se tragaba toda la tripulación. Incluso con anterioridad a esto, era una bestia legendaria que flotaba sobre el mar y formaba una especie de islas que hacían que atrajera a la gente hasta ellas, y que además decían que comía durante meses y se paraba a excretar toda esa comida que había comido durante otro mes, en el cual todo el mar se llenaba de sus excrementos, pero eran unos excrementos que atraían con olores maravillosos y con un sabor maravilloso al resto de las criaturas, peces, humanos y aves. Y el momento en el que aprovechaba el Kraken, se revolvía y se lo tragaba. Era la trampa del Kraken. Exactamente. Que eso es una cosa que bromeábamos antes porque estábamos viendo gaviotas posadas encima de la superficie y decíamos, ojalá sea que el Kraken ha parado una vez más, y precisamente aquí donde tenemos las cámaras. Pero con el tiempo, los naturalistas de entonces, todavía no había zoólogos propiamente dicho, pues empezaron a ver que aparecían restos en las playas de un animal que encajaba perfectamente con la base de esa leyenda, que era, es decir, un calamar gigante, ¿no? Y en 1760 aproximadamente, un noruego, le puso un científico, un naturalista noruego, pues catalogó este animal, le dio nombre científico, le puso el nombre Architeuthis, y desde entonces pues dejó de pertenecer a la leyenda y a esa criptozoología. Entonces, por supuesto, no existía la zoología, imagínate la criptozoología, no existía la palabra como tal. Pero a partir de entonces ya empezó a ser pues un animal que pertenecía al mundo de la ciencia. Bueno, Milenio 3, el único medio de comunicación, la cadena SER, para toda España y para el mundo, que está enrolado en este proyecto, en el proyecto Kraken. Hemos pasado ya 2 jornadas, ahora mismo es de noche, el mar con unas olas bastante imponentes nos lleva
hacia el abismo aquí en el buque investigador. Y hay que decir que Trasglobe Films ha puesto a disposición de todo el mundo en internet esa página www.proyectokraken.com www.proyectokraken.com. Estoy seguro que muchísimos amigos de Milenio 3 ya estáis casi escribiendo y sugiriendo y dando vuestra opinión. Ojalá podáis ver en esta larga campaña al Kraken. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. También los compañeros de Trasglobe y de este proyecto Kraken nos hablaban de un tipo de cebo muy especial. Las cámaras a 1000 metros, se dice pronto, de profundidad, en estas aguas muy encrespadas, muy violentas ahora mismo, están ya captando imágenes. Ahora mismo estamos viendo a Fernando Iglesias manejando los mandos, coordinando el vídeo, el zoom, intentando captar, pues prácticamente escrutar una negrura que es tremenda, que impone, que parece un planeta desconocido, como decíamos antes. Hablábamos también de ese cebo especial, compuesto de diversos componentes, que se supone que pueden atraer animales, que a su vez pueden atraer como víctimas del depredador Kraken. Carmen Porter ha estado hablando con los especialistas que están disponiendo ese cebo en el agua. Estamos ahora mismo con José Castro, tiene muchos premios en pesca, nos han dicho que eres uno de los mejores pescadores de España y eres el que te encargas del cebo en el proyecto Kraken. ¿Nos puedes decir de qué está compuesto ese cebo y qué pretendéis con él? Pues este cebo está compuesto por harina de pescado, sangre, aceite de pescado también y algo de vainilla. Fundamentalmente es harina y aceite de pescado. Lo que se pretende pues es atraer a pequeños peces que a su vez puedan atraer también al calamar gigante o al propio calamar gigante en sí. Eso es fundamentalmente lo que pretendemos. ¿Sabéis ya que con ese cebo puede acudir al lugar? Bueno, yo sé que muchos peces acuden al lugar donde lo pones, donde dejas este cebo. Y aparte, pues es muy oloroso, entonces es normal que traiga muchos peces y posiblemente al calamar gigante, ya como te digo. Bueno, pues muchísimas gracias, José, y te paso el relevo, Iker. A ver, Fernando, 200 metros, ¿dónde está la boya ahora? Descríbenos un poco qué puede haber ahí. Pues a partir de los 200 metros ya no hay posibilidades de meterte a bucear, aunque llevas un equipo especial. Tienes una oscuridad absoluta, total, y una presión que podría aplastar a un hombre en una décima de segundo. Y empiezan a aparecer los primeros peces del abismo, los primeros peces que viven toda su vida en la tiniebla del fondo abisal, ¿no? A los 200, ¿eh? A los 200. Lo único que pasa es que aquí la tierra lo tienen, o sea, lo que es el fondo marino lo tienen a partir de 550, que es donde está el fondeo. Y entonces todos los peces que encontremos ahora en la bajada, que la cámara ya está registrando, van a ser peces bentónicos, o sea, peces que no tocan nunca el fondo marino, y eso es mucho más difícil de atraerlos hasta la cámara en lo que es en la bajada, ¿no? Una vez que la cámara llega al fondo y empieza a esparcir ese cebo que va soltando ese rastro, entonces cuando tenemos posibilidades de ver alguno de los animales que incluso desde esta distancia de 200 metros donde está ahora, le han seguido el rastro, ¿no?, a la cámara. Date cuenta que es un cebo que a ellos les atrae, es una comida que va perdiéndose en la negrura del abismo y dejando un rastro de sígueme, que es lo que queremos, que todos los peces que estén ahí en esa zona vayan a por ello, ¿no? Y esos peces no ven, se guían por el olfato y por algunos estímulos eléctricos y cosas por el estilo. 300 metros. 300. Ya oscuridad absoluta desde hace casi 200 metros. Esa es una columna de agua que nadie ha descubierto todavía que pueda haber ahí. Los arrastreros son los únicos que de vez en cuando arrancan algunos peces, los capturas con las redes. Y de todas formas para nosotros sigue siendo un trámite, todavía estamos muy arriba. Nos queda más de la mitad del camino para bajar. Bueno, ya a punto de estar en el fondo, Fernando, aquí entre 450 y 600, ¿qué puede haber? Hasta 600, es que aquí en esta zona que ya es fondo, a partir de ahí sí que te encuentras esos carroñeros, esos cazadores que andamos buscando. En cuanto a peces ya los tienes. El calamar gigante puede estar desde hace ya 200 metros, estamos metidos en su territorio. Y como te decía antes, es la primera vez que se mete en este caladero y a esa profundidad un ojo, o sea, nuestra mirada, ¿no? El ojo este que ha metido Trasglobe es la primera vez que va a darnos un poco la muestra de qué es lo que hay abajo. Se sabe algunas cosas por algunos animales capturados, pero realmente es un mundo desconocido. Y ahora estamos ya en una oscuridad, estamos en el espacio exterior, pero debajo del agua. Solo que en un espacio sin sol. No hay soles, no hay estrellas. Las únicas luces son las que producen algunos animales del abismo.
luces fosforescentes, un poco fantasmales, que marcan sus siluetas, pero que lo único que pueden conseguir es o atraer al enemigo o despistarle, porque es un juego del escondite entre cazadores y presas y de disimulos con luces para engañarle y atraerles hacia zonas donde no están. Incluso hay animales que sueltan chorros que en vez de ser de tinta negra como en la superficie donde hay luz, aquí son de materiales bioluminiscentes que pegan fogonazos como fuegos artificiales fatuos en el abismo y hacen que los carnívoros solo muerdan el vacío, ¿no? Donde está su tintura fosforescente. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Oiga, por favor, ¿el realizador del spot de Bacardi 5? Sí, soy yo, queda bien, le gusta, ¿eh? Sí, lo hemos estado visionando, está bien. Dice usted Bacardi 5, dice usted que es un ron oscuro, que es distinto al normal. Queda muy bien, yo creo. Dice lo de añejado al menos durante 5 años en barrica de roble americano. A punto, está bien. Vamos de la cámara arriba, está muy bien. Ahora una sola cosa, que en vez de salir la botella de Bacardi 5, sacaste una lata de tomate. Pero es que mi mujer tiene un supermercado y digo, pues aquí le damos salida. Ya, pues es que no es lo mismo, ¿eh? Pero iluminado bien, ¿no? Sí, no, la iluminación está correcta. Bacardi 5. El ron añejo que no te esperabas. Una circunferencia de 1 metro. Me llegó a cegar los ojos y quedé casi inconsciente. Sobre el fenómeno ovni no existe término medio, o crees o no crees. En ambos casos el libro Encuentros de Iker Jiménez resulta apasionante. Encuentros, la obra más compleja sobre ovnis en España, desvela más de 300 casos y casi 400 fotografías. Y además incluye un CD con 80 minutos de reveladores testimonios. Encuentros de Iker Jiménez, publicado por editorial EDAF. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3. En la SER. Pues ahora mismo me encuentro en la sala de máquinas con Joaquín Gracia, que es el técnico, el que entiende de todos los aparatajes que se están metiendo en el fondo submarino. Buenas noches, Joaquín. Hola, buenas noches. ¿Qué tipo de aparatos utilizáis para intentar grabar el calamar gigante? Bueno, utilizamos unos sistemas desarrollados por nosotros, en realidad son unas cámaras de alta sensibilidad que van dentro de unos cilindros preparados para aguantar altas presiones y las sumergimos a 800 metros y pico, de 800, 500 y 600 metros de profundidad. ¿Esta sala qué es? ¿Qué se puede ver aquí? ¿Qué intentáis? ¿Por qué habéis montado esta sala y para qué sirve? Bueno, esto es el módulo de control, esto está en la cubierta del barco y aquí es de donde se reciben las señales de las cámaras que están situadas a esa profundidad, porque las cámaras mandan una señal de fibra óptica a superficie, a una boya, y la boya manda una señal vía radio de vídeo a esta sala donde nos encontramos. Y al mismo tiempo también podemos actuar independientemente de las 3 cámaras que tenemos con 16 controles cada una de ellas. O sea, podemos ajustar foco, zoom, iluminación, activar cebos electrónicos de baja frecuencia vía radio desde este módulo. ¿Habéis captado ya alguna imagen de algún pez extraño o pez del abismo que se pueda distinguir perfectamente, como estamos viendo imágenes aquí que habéis grabado anteriormente? Sí. Estas cámaras tienen una sensibilidad de 0,0025 lux y una claridad de imagen impresionante. Entonces hemos visto ya muchos peces anguila, una especie de anguilas albinas, algunos tiburones, son tiburones de gran profundidad, y otros organismos tipo cangrejo y pequeñitos que se unen cerca de la salida del cebo. Pues muchísimas gracias. Desde aquí ya paso el control a Iker. Habría que decir que mucha gente nos pregunta, Fernando, si se sabe. Es una pregunta que prácticamente nos pasa el resto del equipo, Carmen Porter, Katia Rocha, Carlos Barroso. Comentan muchos oyentes, me dicen, que es voraz, es un animal, hay indicios de que sea agresivo. Bueno, todas las teorías sobre el comportamiento del calamar gigante son eso, teorías. No se sabe absolutamente nada porque no se ha visto jamás vivo. Pero extrapolando la conducta de otros calamares conocidos, otras especies más comunes, pues sí, efectivamente, a nosotros el grupo de científicos que hemos contratado como asesores, entre los cuales está Ángel Guerra y Ángel González, nos decían que con bastante probabilidad es un animal agresivo y por lo tanto no convendría meterse en un submarino tripulado. De hecho, por eso nosotros llevamos, además de estas cámaras, un submarino de control remoto, porque decían que probablemente sea agresivo. Yo no sé la voracidad que tendrá. Probablemente será una voracidad importante dado el tamaño. Y además teniendo una tasa de crecimiento como la suya, que es la mayor del reino animal, pues me imagino que necesitará estar comiendo casi de forma permanente, casi como el de la leyenda que comía durante meses. Y el misterio, Fernando, es que es un animal que nunca se ha visto vivo. Pensemos un poco en esa paradoja, tan inmenso, tan increíble, pero que nunca hemos podido verlo y, por supuesto, filmarlo. Ojalá esta sea la primera vez. Hablábamos de otros especialistas
como Ángel Guerra y las personas que están en este buque investigador con nosotros, más de 20 personas en pleno mar, en la zona abisal de Carrandi, y nos comentaban incluso algunos de ellos, incluso a punto de meterse como buzos dentro del agua para hacer unas peligrosas maniobras bajando la cámara, el tipo de tiburones que hay por estas mismas aguas. Muy curioso. Luis, coméntanos qué vas a hacer. Bueno, pues vamos a hacer unas tomas. Realmente son las únicas tomas en las que se va a utilizar el hombre. Bajaremos hasta una cota de unos 10-12 metros para hacer las tomas de entrada de la boya, en primer lugar de la cámara. Haré un seguimiento hasta cierta profundidad con ella y después, posteriormente, pues haremos también la toma de la entrada, del impacto de la propia boya en el agua. Haremos también algunas otras tomas que son tomas que se necesitan, que son importantes en cuanto a lo que es, pues hacer un contraluz con lo que es la superficie del agua. Y básicamente será lo que haremos. ¿Y a qué temperatura está el agua? ¿Muy fría? ¿Está la latitud? Sobre unos 17 grados. Es una buena temperatura, aunque este año, por ejemplo, el Cantábrico lo tenemos más frío, 1,5 grados más frío que otros años. Ahora aquí perfectamente puede haber algún tiburón. No entraría ningún problema, porque como se está cebando con pescado y se está cebando con sangre, etcétera, pues es fácil que nos encontremos con algún marrajo y alguna tintorera fácilmente. Tenemos previsto incluso, si tenemos que hacer inmersiones a más profundidad, pues incluso tenemos una jaula aquí para poder bajar. En caso de que fuese necesario hacer alguna toma, o que incluso podría haber la casualidad de que tuviésemos incluso que filmar el calamar. Ojalá que fuese así, que tuviésemos que utilizarlo, ¿no? Pero más que nada la jaula, pues sería conveniente utilizarla para cuando se está grabando con el ROP, porque se va a hacer que se va a meter bastante pescado, bastante carnada, y entonces pues ahí sí que se pueden atraer a grupos importantes, ¿eh? No hay que olvidar que estamos en un área que es el área de la caída de la plataforma continental, y que aquí, pues incluso en el Cantábrico, tenemos tiburón blanco, pero bueno. Eso la gente no lo sabe, ¿no? Sí, la gente lo desconoce, ¿no? Nosotros tenemos citas en Cepesma, pues tenemos citas de los últimos 12 años, en los cuales hay 2 citas de tiburón blanco capturados, y que está considerado un área típica de él. Lo que pasa que, está muy fuera de la plataforma. Y tantas especies de tiburones. El tiburón más grande que tenemos es el tiburón peregrino, ¿eh? El tiburón peregrino aquí es muy habitual, sobre todo en estos meses de septiembre. Aflora muy cerca de la costa, precisamente por la configuración especial que le da la masa planctónica, que en algunas zonas las corrientes le acercan bastante a la costa, y puede medir perfectamente 12 metros. No es peligroso. No es peligroso, en primer lugar, porque no es carnívoro, se alimenta de masa planctónica. Y después, pues tenemos el marrajo, que es peligroso. Es peligroso. Yo te puedo contar anécdotas, pues incluso de pescadores que lo están capturando, que después de que le visceran completamente, que le sacan estómago, etcétera, pues si no tienen cuidado o protección en los pies, pues pueden quedarse sin un pie perfectamente. Después, de viscerarlo completamente en cubierta, ¿no? Acabamos de observar todo el proceso de la bajada de la cámara. Fernando, parece que de un tiempo a esta parte, en esta misma zona de Carrandi, se han encontrado varias especies, pero especies que no son precisamente el Architeutis, el gran calamar gigante, sino uno bastante más chato, con garfios en los tentáculos, de aspecto quizá un poco más agresivo. Taningia danae es su nombre. Exactamente, el Taningia. Esa es la segunda gran estrella de nuestra película, nuestro segundo gran reto y gran objetivo. Es un calamar que es bastante más pequeño, tiene un peso aproximado de 150 kilos de máxima, pero es quizá incluso más atractivo para la ciencia que el propio Architeutis. El Architeutis, en cuanto a su estructura, a su fisiología, es muy parecido a un calamar convencional, el que todos conocemos, que todos hemos comido. Y este Taningia es el raro de la familia. Es un calamar muy plano, muy chato, con unas grandes mazas, unos tentáculos acabados en órganos bioluminiscentes, con los cuales se comunica posiblemente o probablemente. Y tiene también, como bien decías, en vez de tener ventosas, tiene garfios. Y eso le hace un animal increíblemente extraño de aspecto. Y sobre todo, tú imagínate, si apagamos aquí las luces, te fijas, se queda completamente oscuro. Pues imagínate ahora que empezaras a notar una fosforescencia que se va acercando y que va aproximándose a este cebo que tenemos, que ahora mismo no se ve, pero que la propia luz bioluminiscente
del calamar los iluminaría tenuemente y al final acabamos viendo el ojo este enorme que tiene y cómo pasa alrededor. Podría ser algo espectacular, ¿no? Sin embargo, estamos viendo allí, aquí en la cámara 1, que nos ha dado antes unos problemas por los zarandeos a los que es sometida en la bajada de tantos metros. Me parece una especie de mancha, allí también siempre de un color como negruzco, parduzco. Eso podría ser algún tipo de pez, bueno, habría que catalogarlo, pez pelícano, alguna historia de este tipo. ¿Qué puede ser aquello, Fernando? No se ve muy bien, pero ¿qué puede ser? Pues a mí me da un poco de miedo decirte qué puede ser porque es que me doy cuenta que me sobrepasa. O sea, me ha pasado en algunas ocasiones estando en la selva, me ha pasado en algunas ocasiones a mucha menor escala en el arrecife buceando, pero joder, aquí es que esa estructura, ese pez, o sea, nada de lo que veo en este pez es común a los patrones que yo tengo. Entonces, no me atrevo a decirte, ojalá fuera un pez pelícano, pero hasta que no se acerque además más, se ve en movimiento. Es que me gustaría que la gente pudiera ver a través de nuestras palabras. Ahora se ha ido esta cámara, se ha ido a negro. ¿Qué ha pasado? Lo mismo en la penumbra, o sea, los focos que tenemos aquí, el dimmer, yo subo y bajo la intensidad de la luz para que los peces estos peces que viven en perpetua oscuridad no se asusten mucho y siempre estás jugando al límite de poder verlos. Pero claro, eso te hace ver en esta penumbra movimientos que son como bien serpentiformes, que nos pegan, nos llevan asustando desde hace 3 días y cuando enciendes más la luz, algunos se han quedado, como el caso del tiburón, pero otros muchos y casi todos lo que hacen es salir. Hemos tenido 2 ocasiones, 2 peces diferentes de forma anguiliforme también, que gracias a Dios han huido hacia la cámara y nos ha dado tiempo a cogerlos, pero muchos como este que has visto pasar, pues lo que hacen es alejarse. Hay que darles tiempo, esto lleva 3 días cebándose y van a tener total de 15 días, al final va a ser una parte de su ecosistema. Fernando, ¿podría haber peligro de que una de estas cámaras en los días que ya vosotros continuéis la campaña en Proyecto Kraken corriera algún peligro por causa de algún animal? Quizá un kraken pues de gran tamaño podría soltar la cámara o podría agredirla o... Desde luego que sí, hay posibilidades, un kraken o un vertebrado. A mí me preocupa más un vertebrado por la fuerza que puedan tener. Un tiburón de gran tamaño, y en el abismo se sabe que hay tiburones muy grandes. Ya no te hablo del megamouth, que es famoso porque eso sería ya un milagro que apareciera, pero son realmente monstruos enormes y tenemos colgando bolsas de pescado. Entonces no me extrañaría nada, o el mismo cilindro del cebo, pues que en un momento determinado, más que la cámara corre poco peligro, pero lo que sí que corre peligro es la estructura que sujeta al cebo, que llegue uno y lo enganche y se lo lleve, ¿no? Entonces tendríamos que volver a subir y volver a cebar, lo cual es un proceso que nos puede llevar un día por cada boya, ¿no? Un lugar completamente desconocido, aquí en la oscuridad, en las costas asturianas, tan cerca de la península, como decía Fernando González, auténticos monstruos que vagan por aquí abajo. Vamos a intentar aprender más de ellos. Una pregunta importante, Fernando. ¿Qué supondría, pongámonos en el aspecto más positivo, a pesar de que el trabajo, lo repito de nuevo, es titánico? Cada proceso son horas y horas, porque todo requiere de una técnica al milímetro. Fernando, ¿qué supondría que tras Globe Films, esta expedición española, captase por vez primera el Kraken? ¿Qué supondría? Bueno, pues para nosotros lo primero que supondría es ver cumplido un sueño de infancia casi. Supondría hacer historia. Supondría para la ciencia un paso de gigante en el estudio del Architeuthis. Y para los amantes de la criptozoología, como somos tú y yo, pues supondría además las posibilidades de abrir nuevos retos, porque te adelanto que si de verdad conseguimos aquí un calamar gigante, tras Globe Films va a poner todo el empeño en emprender una nueva campaña con la seriedad de esta, buscando otro de los grandes animales de la criptozoología, como es este Yeti, Bigfoot, Sasquatch, o como quieras llamarlo, este posible antecesor del hombre que pueda llegar, que puede estar todavía vivo en alguno de los rincones de la Tierra, ¿no? Esto todavía es muy aventurado, pero desde luego si conseguimos estas imágenes del Kraken, muchas cosas van a cambiar. Yo creo que solamente por el hecho de la seriedad con la que se van a tomar algunas cosas que hasta ahora no se tomaban en serio en este país, que tenías que irte a Estados Unidos para tomártelo, pues sería un paso de gigante, ¿no? Avanzaríamos enormemente y animaríamos a mucha gente a darse cuenta de que quedan muchos misterios y muchas aventuras y muchos animales míticos por descubrir, muchos de ellos en este mismo abismo donde ahora mismo están nuestras cámaras, ¿no? Unos ojos que nos observan, seres huidizos, otros que se aproximan, parece que con curiosidad. Lo que no sabemos, y estaremos en conexión permanente con Traslobe, con Proyecto Kraken, es qué puede pasar en estos 15 días donde los cebos van a ir, pues bueno, dejando su senda, su anzuelo
para estos animales. Ojalá haya muchísima suerte. Ha sido un placer poder estar aquí de testigos Milenio 3, enrolados, como decíamos antes, en este gran proyecto de aventura. Y os lo vamos a decir muy sinceramente, porque en este caso somos casi oyentes y aprendices de este tipo de aventuras. Qué orgullo, qué alegría que aún en este tecnificado siglo XXI, todo medido, como decíamos, al milímetro, haya gente con ese espíritu aventurero auténtico que parecía ya perdido, capaces de jugarse el todo por algo que no sabemos si va a aparecer o no. Pero desde luego esta experiencia humana, esta experiencia zoológica, esta experiencia de misterio va a merecer mucho la pena, y estoy seguro, Fernando, consigamos ver el Kraken o no, que esto ya es historia, y eso es importante. Pues muchísimas gracias. A mí lo que me alegra es que tener un amigo como tú aquí, siendo testigo y disfrutando igual que yo de esta gran aventura. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Din don din, din don din. Último aviso para el pasajero Gervasio Pons. Llevamos 20 minutos esperándole en el avión, juez, ya le vale, ¿no? Din don din. Aguante un poquito, que me acabo de pedir un Bacardi 5, hombre. Din don din. Oiga, Gervasio, que ya está bien, ¿no? Din don din. Voy. Que Bacardi 5, hombre, que está añejado en barrica de roble americano, no voy a tirar la cosa. Din don din. Gervasio, nos vamos. Una lagrimita me queda. Ah, se siente. Din don din. Mequetrefe. Bacardi 5. El ron añejo que no te esperabas. Aparte de gozosos, dolorosos, gloriosos, los misterios de la Iglesia son sorprendentes e inexplicables. La periodista Carmen Porter te ayuda a desvelarlos en Misterios de la Iglesia, una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso. Exorcismos, apariciones, cuerpos incorruptos, estigmas. Misterios de la Iglesia, de Carmen Porter, publicado por Editorial Edad. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3. En la SER. Me encuentro ahora mismo en el puente de mando, espero que el sonido incluso os llegue mucho mejor. Recordaros que dentro de unas horas, dentro de 4 horas exactamente, un programa especial sobre todo lo que estamos viviendo aquí en el caladero de Carrandi. Carmen Porter, tenemos una comunicación, está con un micrófono de la cadena SER y está llegando a un pequeño caladero donde un barco pesquero acaba de descubrir algo impresionante. Acaba de pescarse un calamar gigante ahora mismo. Carmen Porter, ¿me escuchas? Iker, ¿estás ahí? Te recibimos perfectamente, Carmen. Pues mira, Iker, acabamos de llegar con la lancha hasta el pesquero que ha recogido en sus redes un calamar gigante. Nos han dicho que puede tener entre 5 o 6 metros. Ahora mismo estamos subiendo hacia el pesquero y ya lo tenemos aquí delante. Iker, es un ejemplar bastante grande. Y vamos a ver lo que nos dicen ahora los estudiosos. Te paso la comunicación y hasta dentro de unos momentos. Nos dirigimos ahora mismo hacia el lugar, salimos del puente de mando con los expertos del CEPESMA. Vamos a ver qué dice la gente y vemos ya un remolino en el barco pesquero. Parece ser que sí, que hay a simple vista, lo estamos viendo, que hay un Erquiteustis que se acaba de descubrir. Nos dirigimos hacia allí. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Acaba de surgir en Carrandi, el lugar donde la expedición Proyecto Kraken está allí en estos momentos. Y bueno, menuda sorpresa que en ese mismo lugar haya surgido este monstruo, ahora en una caja azul, recién sacada de la lonja de Gijón. Los especialistas están cogiendo ahora mismo los tentáculos con un sinfín de ventosas, unos tentáculos gruesos, muy gruesos realmente, como dentados. Y el cuerpo es cilíndrico y muy grande. Se calculan más de 5 metros el cuerpo de este Erquiteutis. Teníamos indicios de que pudiera ser un animal que no era un Erquiteutis, pero sí que es un Erquiteutis. Es el último calamar gigante recogido en España hoy mismo, y la cadena SER Milenio 3 está presente en este último hallazgo criptozoológico. Realmente interesante para toda la audiencia vivir aquí. Todavía se oyen los maquinarios de la lonja de Gijón, y aquí tenemos esta especie todavía tan misteriosa que ha emergido pues hace escasas horas. Ha sido capturada por un pesquero que continúa descargando el pescado y que estaba en la fosa de Carrandi. Uno de 6 metros, de 8 metros ahí es un poco más reservado. No sé, hasta que no estén los tentáculos, pero pueden ir sobre 5 metros. La lonja... ¿Cuánto calculas, decías? Yo creo que sobre unos 5 metros. Yo creo que sí. ¿Ya ha perdido alguno de los tentáculos o se han roto? Es que ahora hay que extenderlo bien, pero yo creo que están los 2 tentáculos. El bicho está muy bien conservado. ¿Qué indicio es de que esto se haya recuperado hoy en la misma zona donde estábamos?
Pues ahora tendremos que hablar con con el armador, pero el indicio es que estamos por buen camino, ¿no? Aparecen siempre por estas fechas, por eso hemos elegido estas fechas para realizar la expedición y confiamos que lo que vemos aquí muerto pues lo podamos ver vivo. ¿Se le puede ver el ojo o...? Sí, pero hay que extender bien. Hay que extenderlo bien todo, ¿no? Hay que extenderlo. Porque bueno, podríamos no me contar... gusta tocarlo ahora, Claro. porque es mejor tenerlo bien extendido. Pues se puede igual romper o algo, ¿no? No, romper no, pero hay que extenderlo bien. Está capturado en... Pues de vuelta. El Pozo Lavaca. En el lugar donde estabais. El lugar donde estamos grabando. ¿Y qué indicios os da eso? ¿Sí? ¿Qué indicios da eso? Que ahora mismo hay... Eso vuelve de nuevo a reiterar la importancia de la zona y realmente que allí, justo debajo donde estábamos con el barco, los tenemos. Vamos a intentar hablar con el patrón. Una preguntilla nada más. ¿Dónde ha capturado el calamar, el Aurquiteutis? Ahí fuera, ahí, sobre 300 y pico de brazos. ¿En el mismo sitio donde la gente está buscando? ¿No es el...? No, más o menos. ¿Nosotros estamos en el pozo? Sí. Bueno, más o menos, nosotros pasamos del pozo y por ahí digo yo, más o menos. Sí, ¿Y cuando salió hacia arriba estaba vivo el calamar? ¿No movía ya nada? No. Eso viene en el saco y ya viene. Viene muy deteriorado por el arrastre y por todo lo que entra en la red de No sabes a qué hora lo coges ni... ¿Lo han podido ustedes tenerlo extendido en el barco más o menos cuánto mediría o no? Yo lo metí en acá, Geris. Curioso, ¿no? ¿Ha cogido usted más en sus años de...? ¿Ha podido coger más calamares de este tipo? Calamar no, pota. Otros más grandes que tiene en Luarca. Los que tienen en Luarca, pero algunos de 5 y 6 metros y 7, ¿no? 80 kilos tendría. Bueno, No, es otra especie. Otra especie distinta. Corta, pero más robusta. Pues le dejamos aquí trabajando. Muchas gracias. Pues aquí continuamos en el barco investigador, poniendo recta final a este programa especial de Milenio 3. Quiero avisaros a toda la audiencia que esta misma noche, una hora mucho más extensa, con muchos más documentos de este programa, creo distinto a todo lo que hemos hecho. Y no podíamos poner el colofón sin poner la mirada en Egipto, en el país de los faraones, pues a unos 4.000 kilómetros de aquí, del abismo donde estamos. Y allí está el único reportero español que está en ese lugar, se llama Francisco Contreras y por supuesto es corresponsal de Milenio 3. Francisco, ¿qué está ocurriendo en Egipto ahora mismo, compañero? Buenas noches, Iker, buenas noches a toda la audiencia de Milenio 3, Cadena SER, desde la entrada a la Gran Pirámide de Keops, en la meseta de Giza, en el Cairo, cuando faltan 24 horas para que se pueda producir uno de los grandes descubrimientos arqueológicos del siglo XXI, la apertura de la cámara secreta de la Gran Pirámide, la puerta de Gatenbrick. Habría que decir, Francisco, para quien no esté atento, es una de las noticias arqueológicas del siglo, sin duda alguna. Hace 10 años, un pequeño robot llamado Upuaut abría una de las cámaras ocultas, un pasadizo oculto, que acababa en una puerta que nunca se ha podido saber qué había detrás de ella porque, bueno, las investigaciones se pararon en seco. 10 años después, el gobierno egipcio retoma los hechos, nadie sabe qué puede haber ahí atrás. Francisco, tú estás ni más ni menos que allí, en la meseta de Giza. ¿Qué se está especulando? ¿Qué se está diciendo? ¿Qué se supone que puede haber ahí atrás? Bueno, de momento te informaría que si hay un término para denominar todo esto sería expectación e incertidumbre. De Milenio 3, la cadena SER es el único medio de comunicación acreditado para el evento español. En el Hotel Mena House se está instalando ya una sala de prensa con diferentes pantallas para transmitir en directo el evento. Hay que matizar que todo ocurrirá la madrugada del lunes al martes, del 16 al 17, en directo por el canal satélite digital National Geographic. Empezará a la 1 de la mañana y se reemitirá a las 9 de la noche. Y bueno, pues los arqueólogos Hawass, el director del Consejo Supremo de Antigüedades egipcio, y Matt Liner son los encargados de llevar el experimento. ¿Qué van a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? Efectivamente, como decías, en el 93 Rudolf Gatenbrick descubría en uno de los canales de ventilación que hay en la Cámara de la Reina una pequeña losa, una pequeña puerta. Fue uno de los grandes descubrimientos del 93 y ahora, 10 años después, casi 10 años después, van a introducir otro robot que se llama Pyramid Rover, que está diseñado por los técnicos del Laboratorio de Inteligencia del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es una versión para más detalle de un pequeño robot que se utilizó para el rescate de posibles personas en el atentado de las Torres Gemelas, y que lleva una serie de instrumentos, entre ellos radares de máximo alcance, GPRs de máxima definición, para descubrir qué hay detrás de esa puerta. Desde luego el evento va a ser increíble. National Geographic lo da a más de 140 países, más de 23 idiomas distintos, y está estipulado que más de 115 millones de hogares vean en directo durante la madrugada del lunes al martes qué hay detrás de la puerta de Gatenbrick. Estaremos ante una nueva sala, tendremos un nuevo descubrimiento que haría reescribir la historia de la cultura faraónica, no lo sabemos, Iker,
y los nervios están a flor de piel aquí. Te comprendemos, Francisco, perfectamente. Estamos hablando a 22 millas prácticamente en el mar Cantábrico, conectando Milenio 3 siempre, donde ocurre el misterio, está este programa con la meseta de Guiza. Y a mí me gustaría, porque sé que vives el periodismo de una forma muy especial y sé que hemos estado varias veces en ese país de los faraones, ¿qué fotografía me harías, Francisco, de lo que está ocurriendo esta noche ahora mismo allí, en la puerta de la llamada pirámide de Keops, la última maravilla del mundo? Bueno, ahora mismo te diría, estoy rodeado por 3 policías montados a camello. Tengo delante mío una visión de el Cairo nocturno que es fascinante, más de 1000 mezquitas, más de 1000 minaretes iluminados con esa luz verde fosforito que caracteriza a esta ciudad. Tengo a la dama del miedo, a la dama del terror, la esfinge, contemplándonos. Las pirámides están completamente iluminadas, salen rayos láser de color blanco que rasan el cielo, la inmensidad del cielo egipcio, y en el Mena House todo es incertidumbre. Puedo vislumbrar desde aquí, justo desde la entrada a la meseta de Giza, esa entrada a la pirámide de Keops, el movimiento de taxis locos, completamente locos e histéricos, diría yo, haciendo sonar sus claxon, y en la sala de conferencias donde hay otro buen compañero nuestro, Pedro Martínez Poveda, que me transmite en directo todo lo que está pasando. Bueno, pues es nerviosismo, expectación, incertidumbre, es puro notición de aquí a unas horas, sí que puro notición de aquí a unas horas. Francisco, si me permites, yo creo que el sonido nos llega gracias a nuestros técnicos realmente de una forma espectacular, y la verdad me gustaría preguntarte, ponerte en un brete, ¿qué piensas tú que puede haber detrás de esa puerta? Hoy las especulaciones son muchas. La última hipótesis que se está barajando aquí en el backstage de este gran acontecimiento es que seguramente estemos ante el descubrimiento de una nueva cámara. ¿Qué haya en esa cámara? No se sabe, desde un sarcófago, desde un libro, desde papiros, desde una estatua. Ten en cuenta que hay una teoría que es la que está funcionando ahora mismo. Esos canales de ventilación de la Cámara de la Reina coinciden con una serie de estrellas como pueden ser Sirio, y se está especulando con su relación con la diosa Isis, que hay una escultura de la diosa Isis. Se está especulando también que se puedan encontrar grandes tesoros, el mismo cuerpo de Keops, el presunto o supuesto constructor de la Gran Pirámide. Se están especulando un montón de cosas, pero lo que sí es verdad, Iker, es que National Geographic o el canal Fox, que son los que tienen la patente de esta exclusiva televisiva, no se meterían o no se embarcarían en un proyecto así sin antes no hubiesen tenido una serie de comprobaciones de que efectivamente va a haber algo. Yo, si quieres, te doy ya una exclusiva. El robot se ha probado, el robot de Pyramid Rover, el nuevo robot que sustituye al Lupu-Out 2 de Gattenbrick, se ha introducido por ese canal de 65 metros, que va a ascender 65 metros por 15 metros de ancho que tiene, y ya se tienen imágenes de lo que hay. Lo que no lo sabemos es lo que hay detrás de la puerta. Si quieres este detalle en mismísima exclusiva, ya te lo doy. Yo he podido ver imágenes de cómo avanza el Pyramid Rover a lo largo de esos 65 metros, y lo que falta es que una pequeña cámara de fibra óptica se introduzca por una de las de los huecos de las grietas que hay en esa losa de Gattenbrick para ver qué hay detrás. Es lo único que falta. Ahora, va a haber algo. En el caso más negativo de todos, aunque no se descubra nada, creo que Milenio 3 y la cadena SER va a hacer en realidad uno de los lemas de la filosofía de nuestro programa, que es: donde está la noticia está la SER, donde suceda el misterio, donde suceda lo insólito, estará Milenio 3, y para bien o para mal estaremos contándolo en directo para toda España y para todos nuestros oyentes. Francisco, hay una pregunta que se hace mucha gente, y la verdad es que te la volvemos a remitir, mejor que nadie ahora mismo tú para intentar contestarla. Vamos a hacer varios programas especiales sobre el tema Egipto. Tú eres el único reportero español que estás ahí viendo con tus ojos todo lo que está pasando ahora mismo, el único medio de información, hay que destacarlo. Y me gustaría, casi en nombre de todos los oyentes de Milenio 3 y de la cadena SER, Francisco, la gran incógnita es por qué esto se descubre en el 93 y durante 10 años no se hace nada, o incluso se impide el permiso al investigador alemán Gantenbrink, que es quien lo descubrió, a seguir investigando. ¿Qué clase de misterio, de desinformación hay ahí? La gente se lo pregunta. Bueno, vamos a hacer una pequeña cronología en tanto lo que son los canales de ventilación por donde se va a meter ese pequeño robot y los descubrimientos. Los canales de ventilación, para que todos nuestros oyentes se sitúen, si hacemos un corte en una pirámide, tenemos la visión horizontal, hay Cámara del Rey, que estaría en la parte superior, una gran galería justo debajo, y la Cámara de la Reina. Bueno, todo se va a llevar a cabo en esa última cámara, donde hay 2 canales que emergen en diagonal de la Gran Pirámide. Esos canales se llaman canales de ventilación porque Dixon en 1800, en el siglo XIX, los descubrió de forma fortuita y no se sabía muy bien para qué servían. La relación de estos canales de ventilación, mal llamados o etiquetados como canales de ventilación, tiene una estrecha relación con la simbología del faraón y el paso hacia el otro lado, ¿no?, al mundo de los muertos.
la cultura egipcia creía que el espíritu del gran faraón atravesaba esos canales para salir a la tierra del más allá, donde recibían pues toda la mitología, todos los dioses egipcios. Bueno, no se sabe muy bien si va relacionado con esa mitología, se cree que sí, o si tenían alguna función. El caso es que ya desde el siglo XIX, 1870 y tantos, Dixon los descubrió. Petrie, el gran arqueólogo, estuvo investigando sobre la función que tenía y empezó a intentar indagar hacia dónde conducían esos canales, y se quedó sin ningún tipo de solución. Y resulta que en los años 90 las autoridades egipcias deciden hacer una rehabilitación de la Gran Pirámide debido al deterioro que está sufriendo por la cantidad de visitantes que tiene. Entran más de 500 y 600 personas al día en esta maravilla del mundo, y va deteriorando por la condensación de vapor de agua las paredes, y había que ver si se podía tener más ventilación. Llaman a Rudolf Gartenbrink, un ingeniero alemán, y construyen un pequeño robot que se llamaba Ukubaut, que significa el abrecaminos, que corresponde curiosamente a un dios egipcio en la mitología, para intentar ver si a través de esos canales se puede instalar una serie de ventiladores que armonicen la atmósfera de dentro de la Gran Pirámide con el exterior. Bueno, Gartenbrink, la sorpresa que se lleva el 22 de marzo de 1993, cuando está en la Cámara de Reina, en la cara sur, creo recordar, introduce el robot, es que se encuentra con una losa que tiene como una especie de manillas de cobre y que tiene una grieta en el lado derecho, y ese es el gran descubrimiento. Él, cuando consigue las imágenes, se las presenta a Zahi Hawass, que es el director de la meseta arqueológica de Giza, y ese descubrimiento, entre comillas, se silencia, porque cualquier descubrimiento de la Gran Pirámide rompe la ortodoxia arqueológica de este país, porque hay que reescribir como si fuera un puzzle toda la historia. Hasta el día de hoy se suponía que se sabía todo, absolutamente todo de la Gran Pirámide, que todo estaba descubierto, y estamos en un país, o estoy en un país, donde en cada momento se descubren cosas nuevas que hacen variar la cronología de la cultura faraónica, que plantean muchísimos más misterios, más enigmas. ¿Por qué se ha esperado tanto tiempo? Si quieres que te diga mi opinión personal, Iker, yo creo que por meros intereses económicos. A día de hoy hay una gran polémica porque, desgraciadamente, tanto Zahi Hawass como Mark Lehner, que son los arqueólogos o los dirigentes de National Geographic, los responsables de National Geographic para este evento, querían sepultar el nombre de Gartenbrink porque no correspondía o no seguía las líneas ortodoxas que ellos tienen, ¿no? Y bueno, parece ser que todo ello no va a ser un problema, que Gartenbrink y su puerta y su descubrimiento va a seguir estando ahí, que se le va a dar la importancia que merece. Pero bueno, como te decía, a modo personal, yo creo que ha habido muchísimos intereses económicos para que todo esto salga a la luz, como pasan muchísimas cosas en Egipto. Pasan muchísimas cosas en Egipto. De todas maneras, sí me gustaría darte otra información que parece que se está obviando y que va a ocurrir también durante la noche del lunes al martes. A pocos kilómetros de aquí, justo detrás de la meseta de Giza, que tú bien conoces también, Iker, está lo que se denomina el cementerio de los trabajadores de la Gran Pirámide. Bueno, pues justo cuando Pyramid Rover, ese pequeño robot, acabe de ver lo que hay en la puerta, detrás de la puerta de Gartenbrink, iremos todos al cementerio de los trabajadores, donde se encontró un sarcófago con más de 4.500 años de antigüedad, y se va a abrir por primera vez para ver qué es lo que hay ahí. Impresionante, es decir, que todo promete ser una noche especial, una noche para vivir el misterio en su más pura esencia, y por supuesto, Iker, Milenio 3, la cadena SER, está ahí. Francisco, realmente te envidiamos desde aquí, desde el abismo, donde hemos visto, y te contaremos a la audiencia, ni más ni menos, un montón de cosas increíbles. Estamos en comunicación entre la criptozoología y el misterio auténtico de la arqueología desconocida de Egipto. De todas formas, estoy seguro que muchísimos oyentes te están envidiando por estar en ese momento en el punto de la noticia, como debe ser, Francisco, y la verdad es que te felicitamos por ese estupendísimo trabajo, y además avisamos a cualquier programa de la cadena SER para que estemos en permanente contacto. De todas formas, antes de despedirme, compañero, me gustaría decirte, sigue impresionando tanto estar a la sombra de la Gran Pirámide, ¿verdad? ¡Buah! Son 140 metros con más de 2 millones de rocas, de bloques de piedra caliza. Algunas de ellas sí que pesan 40 toneladas de peso, y a uno se le rompen los esquemas, ¿no? Para saber cómo emergió esto, cómo se construyó, y uno sigue sintiéndose muy pequeñito a su lado, muy pequeñito a su lado. El aroma que tienes, la atmósfera que se vive alrededor de Kefren, de Keops, de Miquerinos, y pasear por el Cairo, por el Khan Khalili, por sus callejuelas, por la mezquita de Saladino, sigue siendo increíble, maestro.
Donde está el misterio está la SER, como hemos dicho varias veces, y en este momento donde ocurre y donde va a ocurrir aparentemente algo histórico, está este detective de lo insólito, nuestro amigo Francisco Contreras Gil. Francisco, un abrazo muy fuerte, un abrazo al compañero Pedro Martínez Poveda y gracias por esta información. Estaremos en permanente contacto con el micrófono donde está pasando el misterio. Un abrazo muy fuerte, compañero. Otro para vosotros. Conexión desde Carrandi, en el Cantábrico, en pleno mar, con Egipto, con la meseta de Gizeh, donde estaba nuestro corresponsal. Pues así despedimos este programa, así nos despedimos. Dentro de 4 horas, una emisión especial íntegra de 1 hora. Espero que hayáis disfrutado. Más aventuras en menos tiempo creo que es imposible. Un abrazo de todo este equipo, un abrazo a toda la gente de la cadena SER que nos sigue desde tierra firme y simplemente deciros que gracias por escucharnos. 147 metros de altura, 2,5 millones de bloques de piedra y una tecnología desconcertante. La Gran Pirámide de Giza es la última de las 7 maravillas del mundo que queda en pie. La más desafiante y extraña construcción alzada sobre nuestro planeta. Acerca de quién y cómo se construyó, los expertos siguen sin ponerse de acuerdo. Para muchos, la tecnología del trabajo de la piedra es algo imposible de ser imitado en nuestro tiempo. Para otros, fueron los faraones los que usurparon las pirámides reutilizándolas como tumbas, intentando las generaciones posteriores alzar otras que hoy son un simple montón de cascotes. El 17 de septiembre, un robot penetraba por uno de los pasadizos ascendentes en busca de una misteriosa puerta con 2 pomos de cobre descubierta en 1993. Medio mundo asistió a la transmisión de las imágenes de cómo por vez primera el ojo de la técnica entraba en un lugar que ya muchos llamaban la cámara secreta. Milenio 3 fue el único medio español que estuvo allí para contarles todo lo que ocurrió. Buenas noches, amigos. Milenio 3 en este horario especial, todavía media hora por el fútbol de verano, pero media hora intensa y media hora realmente yo creo que constructiva. Nunca mejor dicho la palabra constructiva porque hablamos de misteriosos constructores, los de las pirámides de Gizeh. Parece mentira el misterio que tienen estos monumentos, sean lo que sean, que repentinamente esta semana todos los periódicos del mundo han llevado de nuevo a las pirámides a sus portadas. Tengo sobre mi mesa periódicos árabes de otros países, periódicos por supuesto de España, que hablaban de la pirámide de Keops se niega a revelar su enigma. Así lo decía la edición de ayer del País. ¿Qué ha ocurrido en Egipto para que la información vuelva a dar la vuelta al mundo? Pues sencillamente que un robot llamado Pyramid Rover, con la increíble cobertura de National Geographic, se ha metido en las entrañas de esta construcción intentando llegar a uno de los grandes enigmas que han guardado a la pirámide de Keops, que era la llamada cámara secreta, puerta de Gantenbrink. Vamos a hablar hoy de todo ello. Y vamos a hablar en Milenio 3 porque hemos sido el único programa que teníamos allí un corresponsal viviendo todo eso minuto a minuto, segundo a segundo, y ya conectamos con él la semana pasada. Francisco Contreras ha llegado, pues bueno, prácticamente está con las maletas en el estudio 1 de la cadena SER en Madrid. Francisco, buenas noches, amigo. Recién llegado. Buenas noches, Iker. Buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3. Una experiencia, imagino, magnífica estar allí viviendo lo que parecía iba a ser, o ha sido, ahora nos explicaron los expertos, un auténtico hallazgo. Imborrable, una experiencia fantástica, emocionante, increíble, indescriptible. Costaría mucho volver a verbalizar todas las emociones que se sentían en aquel momento, tanto a nivel profesional como a nivel personal, ¿no? Son de esas experiencias, de esas aventuras dedicadas al mundo del misterio que dejan huella, sin lugar a dudas. El Pyramid Rover era un robot, es un robot de pequeño tamaño, porque hay que visualizar un poco el conducto del que hablamos, un conducto ascendente que no se sabe muy bien qué sentido tiene, en mitad de esta construcción de la que íbamos a hablar, y que al final, en el año 93, Rudolf Gantenbrink, un prestigioso ingeniero, descubrió que se frenaba por una puerta, como ha contado Carlos Barroso en esta introducción. Una puerta que no sabemos a dónde va ni de dónde viene, y sobre todo qué contiene en su interior. En el año 93, toda aquella investigación, tampoco sabemos bien por qué, se clausuró, no continuó, hubo un montón de enigmas revoloteando aquella historia. Y después de 10 años, tampoco sabemos por qué, una década después prácticamente, el gobierno egipcio y National Geographic abren esa puerta y se encuentran con un gran misterio. Un misterio del que vamos a hablar y un gran misterio que es en sí la vida, la construcción, digamos el ejemplo increíble de tecnología e ingeniería que está levantado en el desierto. Y para eso nos hemos juntado alrededor de esta mesa llena de cuadernos, papeles, anotaciones, billetes de avión. Los viajeros, los expertos, los que conocen Egipto a la perfección, nos van a contar por qué de ese misterio, qué se oculta o qué se cuece
en las arenas del desierto. Y tenemos ya con nosotros también, a mi izquierda, a don Javier Sierra, compañero de este programa, que sigue muy de cerca todos los viajes, todas las historias en las que se embarca Milenio 3. Por vez primera, no era él el que estaba fuera de España transmitiendo con un micro de la SER. Javier, buenas noches. Hola, buenas noches. Muy brevemente, porque luego vamos a hablar con muchos expertos. Tú, desde luego, conoces, bueno, has publicado tu último libro, va sobre eso, va El secreto egipcio de Napoleón, ni más ni menos. Eres un amante auténtico del país de los faraones. ¿Cómo se te queda el cuerpo con esta transmisión, que hay que decir que era, creo que para más de 100 países, para todo el mundo, una expectación tremenda? El robot por fin entraba en la cámara secreta. A ti, no sé, ¿qué titular podrías darnos de todo lo que ha pasado? Bueno, yo el titular que le pondría a esta historia es Expectación, el misterio continúa. Y pondría este titular después de analizar un poco su historia. Hay 3 fechas clave en este asunto a tener muy en cuenta y que la prensa en general ha obviado. La primera es en 1872. Hasta 1872 esos canales no existían. Fueron los hermanos Dixon los que, buscando una cámara secreta, ellos estaban convencidos de encontrar un tesoro dentro de la cámara de la reina, golpeando en la pared, dieron con 2 zonas huecas. 2, no una. Una en la pared sur, que es la que ha explorado National Geographic y que ha transmitido estas imágenes, y otra idéntica en la pared norte. Esa es la primera fecha. La segunda fecha importante de esta historia es en 1993, cuando Rudolf Gantenbrink consigue burlar a los ingenieros que construyeron la pirámide. Demostró 2 cosas. Primero, que aquellas cavidades que habían descubierto los hermanos Dixon en 1872 no eran un accidente en la pirámide, es decir, era una obra de ingeniería hecha ex profeso que se adentraba mucho dentro del monumento, 60 y tantos metros dentro del monumento, la que se exploró en el lado sur al completo, y la del lado norte no se pudo completar la exploración porque había una barra metálica utilizada también por otros exploradores de la pirámide que intentaron raspar allí y se quedaron con la barra dentro, y por lo tanto el robot no pudo salvar ese obstáculo y no se sabe dónde va a parar, ni si va a dar a otra cámara secreta o a otra puertezuela secreta, no lo sabemos sencillamente. Y la tercera fecha es esta, del 2002, cuando National Geographic, siguiendo los pasos del año 93, llega hasta la puerta de Gantenbrink, a la puerta del canal sur, del lado sur, de la pared sur de la Cámara de la Reina, la perfora y encuentra otra puerta. Ahora, tú te preguntabas antes por qué se produce todo esto. Yo creo que la respuesta, y creo que esto debería ser objeto de discusión en esta mesa esta noche, es ni más ni menos que un personaje, que es el doctor Zahi Hawass. Zahi Hawass pone en marcha todo el mecanismo con National Geographic para hacer esta exploración justo unos meses después de que sea nombrado el máximo responsable del Consejo Superior de Antigüedades en Egipto. Es decir, cuando él tiene el dominio, la potestad de decidir cuándo se puede hacer una excavación o una exploración y cuándo no, decide hacer esto. Y decide hacerlo, y yo creo que este es el punto, el turning point que dicen los ingleses, el punto clave, en el momento para, digamos, contraatacar a toda la gente que en estos últimos años había hecho especulaciones sobre esa portezuela. Es decir, es un ataque personal, yo creo, en muchos aspectos, y lo han demostrado las declaraciones de Hawass, contra Rudolf Gantenbrink, contra Robert Bauval, Graham Hancock y toda la gente que había especulado sobre qué había detrás de la puerta. Un tremendo follón, Javier, a nivel de los que, repito, sabéis de Egipto, yo simplemente he sido un viajero más a ese país maravilloso. La gente se preguntará por qué hay tantos misterios en torno a esas construcciones, por qué 4.500 o 5.000 o los que sean años después seguimos hablando de ellas y cómo son capaces con esa fuerza increíble de volver a la palestra de la actualidad. Manuel Delgado es nuestro tercer invitado en esta mesa. Vamos a tener más y os aseguro que habrá sorpresas, que ha viajado unas 50 veces a Egipto, ni más ni menos, y que conoce muy bien a este personaje que de alguna forma ha vuelto a la palestra, Gantenbrink, ese personaje, ese ingeniero que en el año 93 se encuentra con una puerta, hay que dejarlo muy claro, o lo que parece ser una puerta, que conduce hacia algún lado que quizás nos mostraría un lugar, una cámara, lo que sea, que podría cambiar la historia. Manuel Delgado, buenas noches. ¿Y quién es Gantenbrink? Hola, muy buenas noches. Como ha dicho Javier, Gantenbrink es el ingeniero que es contratado por el señor Stadelman, que en aquella época, en el año 93, dirigía el Instituto Arqueológico Alemán del Cairo, y son los encargados de limpiar los 4 canales de ventilación, los 2 que había en la Cámara del Rey y los 2 de la Cámara de la Reina. Los millones de turistas que hemos ido a Egipto, lógicamente por la sudoración y sobre todo por la respiración, estábamos impregnando de sales toda la pirámide, y la verdad es que todas las rocas estaban sufriendo muchísimo. Entonces, en el año 1992 se hizo la primera exploración de los canales de la Cámara del Rey. Se consiguieron limpiar y en los 2 canales se pusieron una serie de ventiladores que empezaron a dotar a la pirámide de un aire más o menos renovado, ¿no?
Actualmente los accesos a la pirámide se han restringido a 2 grupos de 150 personas, uno a las 9 de la mañana y otro a la 1:30, con lo cual también se preserva mucho la pirámide. En el año 93 es cuando Rudolf Gantenbrink vuelve con sus exploraciones a la Cámara de la Reina. Hasta entonces solamente los hermanos Dixon pues habían abierto los huecos y Petrie, que fue el gran mensurador de la Gran Pirámide, había logrado meter una serie de palos, ¿no?, que los iba uniendo, y había llegado hasta una profundidad de los 9 metros. Hasta el año 93 no se sabía que esos canales llegaban más allá de los 9 metros, hasta que Rudolf Gantenbrink metió uno de estos robots y consiguió llegar a una distancia de 60 y tantos metros, que fue cuando descubrió por la puerta. Esa misteriosa puerta. Uno se encuentra, y todo el equipo nos encontramos, Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso, Elena Sánchez, nuestra técnico hoy, llevando los mandos firmemente de esta nave de misterio y comunicación. Nos encontramos muy a gusto entre gente que sabe tanto de ese país que nos fascina. Pero quédense con ese nombre, ¿verdad? Gantenbrink. Volvemos en un momento. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Oiga, por favor, ¿el realizador del spot de Bacardi 5? Sí, soy yo, que la bien le gusta, ¿eh? Sí, lo hemos estado visionando, está bien. Dice usted Bacardi 5, dice usted que es un ron oscuro, que es distinto al normal. Ha quedado muy bien, yo creo. Dice lo de añejado al menos durante 5 años en barrica de roble americano. Contrapunto, está bien. Vamos de la cámara arriba, está muy bien. Ahora una sola cosa, que en vez de salir la botella de Bacardi 5, sacaste una lata de tomate. Pues es que mi mujer tiene un supermercado y pues aquí le damos salida. Ya, pues es que no es lo mismo, ¿eh? Pero iluminado bien, ¿no? Sí, no, la iluminación está correcta. Bacardi 5. El ron añejo que no te esperabas. Aparte de gozosos, dolorosos, gloriosos, los misterios de la Iglesia son sorprendentes e inexplicables. La periodista Carmen Porter te ayuda a desvelarlos en Misterios de la Iglesia, una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso. Exorcismos, apariciones, cuerpos incorruptos, estigmas. Misterios de la Iglesia, de Carmen Porter, publicado por Editorial Edad. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3, en la SER. Uno tuvo la suerte de compartir días y horas con Rudolf Gantenbrink en Turín, viendo la sábana de Turín, y bueno, fue una experiencia inolvidable tener, por ejemplo, como guía en uno de los museos egipcios más importantes a este ingeniero alemán cuyo nombre todos nos hemos aprendido de memoria porque ha vuelto a todas las palestras informativas. Él fue quien descubrió ese pasadizo y esa puerta, y a él le debemos el honor de conocer algo más de la arqueología. Me gustaría saber cómo se encuentra, cómo está y qué opina Rudolf Gantenbrink. Rudolf Gantenbrink, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal va todo? ¿Cómo ves todo esto que está pasando ahora mismo? ¿Qué opinas? Va muy bien, todo va muy bien. Para mí estaba muy interesado porque lo allá diciendo en 93 que cuando esto es una puerta, cuando esto es un portícolis, que pueden ser 3, uno después del otro. 3 puertas, una detrás de la otra, ¿no? Sí, Rudolf Gantenbrink fue el primero en informar que había 3 puertas. Lo han encontrado ya la segunda puerta. Hay una más, eso es seguro ahora. Rudolf, aquí en España nos hemos quedado todos muy impresionados. La gente no sabe realmente cuál es el misterio. Incluso ha habido un poquito de tristeza o decepción porque la gente pensaba que ese robot iba a entrar, pues no sé, a una sala gigante con sarcófagos, con tesoros. Y lo que vimos, lo que las imágenes, que no lo hemos dicho todavía, de National Geographic nos mostró, es una oscuridad, una especie de cámara. Rudolf, por lo que tú sabes, ¿qué puede ser eso? ¿Qué se ha encontrado ahora mismo? ¿Qué puede haber detrás de esa tercera puerta? Bueno, eso es muy claro que es una segunda puerta. Lo ha visto ya las imágenes. Es un poco complicado porque es un objetivo que es no muy lejos de la puerta. Entonces lo vemos ya unas golpes de tratamiento, pero eso también lo ves en las imágenes míos muy cerca. Entonces estamos muy cerca, pero muy lejos lo vemos exactamente, es exactamente la misma puerta que lo ha encontrado en 93. Rudolf, tú y yo hemos especulado muchas veces sobre la posibilidad de lo que hubiera detrás de esas puertas. No lo ha especulado en este fase, pero ya después de este descubrimiento, ahora lo puedo decir algo más, porque
una cosa que es claro, que tenemos ahora 2 puertas. Entonces, cuando hay 2 puertas, tiene que ser 3 puertas. Y 3 puertas, portícolis, están siempre y solamente enfrente de una tumba. Hablabas de una posibilidad que hasta entonces no se había dicho y que todavía muy poca gente conoce. Si existe una tumba, ¿quién puede haber enterrado ahí detrás? Y la verdad es que lo que nos vas a comentar en este momento, que a nosotros ya nos has contado hace algunos años, es una primicia, sobre todo para España, no sé si para el resto del mundo, pero la verdad es que tu hipótesis cada vez va resultando más interesante. ¿Nos puedes decir, para todos los oyentes de Milenio 3, cuál es tu hipótesis de quién está enterrado detrás de esas 3 puertas, la primera de las cuales lleva tu nombre para la historia? Para mi opinión, está la madre de Keops, Hetepérez. La madre de Keops. Sí. Esto explicaría, porque hay que tener en cuenta que la Gran Pirámide es la única pirámide que hay en Egipto donde existen estos mal llamados canales de ventilación. Entonces, si la madre de Keops estaría enterrada al final del canal sur de la Cámara de la Reina, ¿quién debería estar al final del canal norte de la Cámara de la Reina? Para mi opinión es una estatua, pequeña estatua de Osiris. Con lo cual... Pero eso para explicar por qué, por eso yo escribo un libro en este momento. Es un poco complicado, pero tú lo conoces un poco, la historia de la tumba de Hetepérez, que lo han encontrado un sarcófago. Lo explicas un poco porque mi castellano es muy mal. No, pero se entiende muy bien, gracias. Sí. Tú lo explicas un poco que lo han encontrado el grupo de Reisner, sí. La tumba que estaba sin el cuerpo. Efectivamente, lo que quieres decir es que en las pirámides, al lado de las pirámides satélites situadas en la cara oriental de la Gran Pirámide, se encuentra un pozo donde se encuentran Reisner, este arqueólogo, pues descubre los vasos canopes con los restos, con las vísceras de la madre de Keops, de Hetepérez. Se descubre también una especie de tesoro funerario donde existen joyas que aparecen allí, y eso prueba, por supuesto, que no ha habido violadores de tumba. Se encuentran algunos mobiliarios que están hoy en día expuestos en una sala del Museo del Cairo, como puede ser unas parihuelas para llevarla a ella en una especie de silla. Existe también, creo recordar, Javier, una especie como de tumbona. Existe también una serie de baúles. Existe también una especie, bueno, algunas cosas, sí, pero no se encuentra el cuerpo. Y eso es algo que siempre ha llamado la atención. O sea, una cosa importante, Manolo, para que la gente... Se encuentra intacta. No hay ningún cuerpo de nadie dentro de la Gran Pirámide. Cuando se descubre, no se ha descubierto nunca ningún cuerpo concreto dentro de la pirámide, porque la gente es que no sabe esto. Claro. No, estamos hablando fuera de la pirámide, donde están las pirámides satélites. Ahí se encuentra un pozo que tiene todo el ajuar funerario de esa madre de la madre de Keops, de Hetepérez. Pero no se encuentra la momia. Entonces, lo que quiere explicar Rudolf Gantenbrink es que estaba detrás de esa puerta. Si esa tumba estaba inviolada... Tenemos que decir que la última teoría por qué no lo han encontrado el cuerpo es de Mark Lehner, es muy aceptado, es que la momia estaba parcado para un tiempo en esta tumba. Lo que quiere decir Gantenbrink es que Keops fue la persona encargada de sacar a la madre de ahí para colocarla en la Gran Pirámide, ¿no, Rudolf? Exactamente, sí. Bueno, algo realmente espectacular. Perdón un momento, Javier, pero hay que decir que estamos hablando con el verdadero descubridor, siempre hay que decirlo, de esa puerta que ahora ha dado la vuelta al mundo, que National Geographic ha abierto. Estamos hablando de Milenio 3 para toda España y para todo el mundo, con Rudolf Gantenbrink, que nos expone por vez primera aquí a todos los radioyentes esa teoría de lo que quizás dentro de 10, 15 años, no sé cuándo, se podrá descubrir o podremos saber. Javier Sierra, ¿querías comentar algo? Sí, yo le quisiera hacer una pregunta a Rudolf Gantenbrink. Buenas noches, Rudolf. Buenas noches. La pregunta es si tu teoría es correcta y se encuentra el cuerpo de Hetepérez, la momia de Hetepérez, en esa cámara secreta. Entonces tenemos ya que deducir que efectivamente la Gran Pirámide es de Keops. ¿O no es así? No, es de Keops, porque lo conocemos, la cámara de Keops, conocemos el sarcófago de Keops, todo eso conocemos, pero es una tumba doble. ¿Una tumba doble? Exactamente. ¿De la madre y del hijo? De la madre y del hijo, sí. Realmente impresionante. Me permitís, Rudolf Gantenbrink, es un placer y me gustaría solamente, estoy seguro, porque nos lo han preguntado muchas personas a través del correo electrónico,
Una pregunta tiene todo el mundo en la cabeza, Rudolf, y ya para despedirnos. ¿Por qué demonios no seguiste las investigaciones en el año 93 y por qué se ha tardado 10 años en volver a abrir esa puerta? ¿Por qué no lo has hecho tú y por qué se han tardado 10 años? Bueno, eso lo tienes que preguntar el grupo, el doctor Hawass, porque yo lo creo que esto estaba muy tonto porque tengo mucha experiencia y ahora lo vemos que yo soy la única persona que ha hecho una prognosis que estaba correcto, porque lo diciendo ya en 93 que cuando esto es un partículis es muy probable que hay 3. Bueno, este prognosis estaba bien, ¿no? Lo hemos encontrado una otra puerta. Rudolf, la verdad es que ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Nos has dejado un poco helado. Estoy seguro que cientos de miles de personas en España van a empezar ahora a preguntarse muchas más cosas porque tú ya anunciaste que había 3 puertas. Parece ser que la ciencia te da toda la razón y esperemos, quizá no sabemos cuándo, que ese gran secreto, podríamos llamar el secreto de Gantenbrink, el secreto de la pirámide, se descubra dentro de poco. Ha sido un placer. Muchas gracias por compartir tu sabiduría con nosotros y tus descubrimientos. Gracias, Rudolf. Gracias. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Din don din. Último aviso para el pasajero Gervasio Pons. Llevamos 20 minutos esperándole en el avión, juez, ya le vale, ¿no? Din don din. Aguante un poquito que me acabo de pedir un Bacardi 5, hombre. Din don din. Oiga, Gervasio, que ya está bien, ¿no? Din don din. Voy. Es que Bacardi 5, hombre, que está añejado en barrica de roble americano, no voy a tirar la cosa. Din don din. Gervasio, nos vamos. Una lagrimita me queda. Ah, se siente. Din don din. Me que trefe. Bacardi 5. El ron añejo que no te esperabas. Una circunferencia de 1 metro. Me llegó a cegar los ojos y quedé casi inconsciente. Sobre el fenómeno ovni no existe término medio, o crees o no crees. En ambos casos el libro Encuentros de Iker Jiménez resulta apasionante. Encuentros, la obra más compleja sobre ovnis en España, desvela más de 300 casos y casi 400 fotografías. Y además incluye un CD con 80 minutos de reveladores testimonios. Encuentros de Iker Jiménez, publicado por editorial EDAF. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3, en la SER. Más misterios que nunca y más arqueología prohibida que nunca. Rudolf Gantenbrink descubrió en el año 93 ese pasadizo y bueno, no sabemos por qué, pero hasta una década después no se ha vuelto a abrir. Y cuando se ha abierto parece ser que se le tiene que dar la razón. Francisco Contreras estuvo allí viendo esa apertura. Hicimos un programa especial a las 4 de la madrugada viviendo en vivo con Roberto Sánchez todo lo que pasaba desde ese lugar del Cairo. Tú personalmente te quedas con una sensación... Tenemos incluso, Francisco, un documento, y quizás nuestra técnica Elena Sánchez puede poner ese documento. Este es el momento, y ahora nos va a explicar Francisco, en que el robot entra dentro, rompe ese bloque y entra dentro de la, vamos a llamar, cámara secreta o subcámara, o como ahora nos expliquen, y lo que ocurría en el Hotel Mena House con periodistas de todo el mundo, entre ellos, por supuesto, Francisco Contreras. Esta era la sensación del momento. Francisco, ahora es el momento en que toda la gente... Este fue el gran momento de la leche. Y que todo el mundo esperaba. Se está haciendo público el momento en que ese Pirámide Rover entra dentro. Había alrededor de unos 45 medios de comunicación acreditados. La cadena SER Milenio 3 era el único español, junto con Más Allá, a nivel de prensa escrita. Y la verdad porque es que tú ibas para Más Allá y para la cadena SER. Efectivamente, hay que decirlo, hay que ser justos. Y fue un momento colosal, indiscutible y pocas veces he visto algo así, ¿no? La expectación era de tal magnitud, es decir, la gente esperaba algo tan grandioso al otro lado de la puerta de Gantenbrink que nadie esperaba llevarse un chasco así. Absolutamente ¿Por qué nadie. chasco? ¿Qué es lo que se ve, Francisco? Es decir, haznos un poco la fotografía. Ese robot sube los 65 metros, creo que son, y rompe el taladro y entra. El canal, efectivamente, lo decía antes Javier y Manolo, mide 65 metros. El Pyramid Rover ascendió poco a poco, y además se vieron pequeñas pantallas de cómo iba ascendiendo esos 65 metros. El tamaño del canal de ventilación es de 15 por 20 centímetros. Iba poquito a poquito subiendo mientras hacían otras conexiones simultáneas con el cementerio de los trabajadores, donde iban a abrir un sarcófago con 4.500 años de antigüedad, y hacían pequeñas introducciones a modo de Indiana Jones, presentando a Zai Hawass, del cual luego hablaremos, a modo de Indiana Jones, que además daba vergüenza a veces ver cómo Hawass se movía pegando saltos entre las tumbas. Hawass hay que decir que es el jefazo allí en las pirámides, más o menos, para que la gente lo entienda.
Pyramid Rover ascendía poco a poco y justo en el momento en el que se topó con la losa de Gantenbrink ya descubrimos algo que nos dejó anonadados, y es que habían taladrado esa losa. ¿Cuándo lo habían hecho? Yo especulo... Un poco bestialidad arqueológica, ¿no? Meter un trépano ahí, no había sí, otra porque forma, ¿no? las noticias que teníamos todos, incluidos los medios de comunicación allí, es que había una fibra óptica con una cámara de vídeo que se iba a introducir por la grieta que hay en la parte derecha, en la parte inferior derecha. Nadie se esperaba en absoluto que fueran capaces de taladrar esa losa, entre otras serie de cosas, porque eso ya pone incógnitas sobre la mesa. Para taladrar una losa ya han tenido que medir qué puede medir esa losa. Es decir, esto empieza a generar ya especulaciones. Por ejemplo... ¿Y qué se ve, Francisco? ¿Qué es lo que veis allí en Almena House? El agujero que ya habían taladrado, y la cámara que portaba el Pyramid Rover era una especie de bastón, un periscopio, un catalejo de unos 50-60 centímetros de largo. Se introduce, la imagen es increíble porque ves cómo va atravesando esa losa de color blanquecino. Hay un momento pleno de oscuridad. ¿Qué es la cámara, eso, lo que haya? Ahí se hizo completamente el silencio. Yo creo que todos en esa sala, en la sala Califa, teníamos el corazón en un puño. Y de repente aparece un fogonazo de luz. Primero muy tenue, pero luego un gran fogonazo de luz que nos muestra otra puerta. Ese momento el que hemos escuchado es cuando los más de 40-45 medios de comunicación pegábamos una gran exclamación diciendo «Oh, ¿qué es esto?». Porque yo creo que todos, en definitiva, esperábamos algo más. Fran Contreras, a mí me gustaría hacerte una pregunta que creo que es importante para luego desarrollar un poco el diálogo. La cámara se introduce, se ve esa segunda losa blanca, que es como originalmente debía ser toda la Gran Pirámide, que ahora está un poco más erosionada, digamos, por el correr de los años y las circunstancias meteorológicas. Pero hay unas declaraciones del doctor Hawass, inmediatamente posteriores, que las reproducen todos los medios de comunicación y las agencias de prensa del mundo, donde él dice textualmente que sobre esa losa hay huellas dactilares, y que esas huellas dactilares demuestran que los egipcios construyeron las pirámides, que no fue ningún ser sobrenatural ni nada por el estilo. Mi pregunta es, y tiene toda la mala intención del mundo porque tengo algunos datos añadidos a esto que me gustaría comentaros después, ¿tú viste esas huellas dactilares? ¿Las vio algún medio de comunicación? ¿En algún momento las imágenes que se han divulgado reflejaban que efectivamente allí pudiera haber alguna huella dactilar de alguna clase? En absoluto. Te digo además, cuando Zahi Hawass estaba dando esa rueda de prensa, nosotros estábamos en directo aquí en la cadena SER, y Si Amanece Nos Vamos. Yo intenté traducir partes de esa rueda de prensa. ¿Escuchaste estas declaraciones? Se escuchaban esas, y te puedo asegurar que he visto 2 o 3 veces más en diferentes canales de televisión, entre ellos La Egipcia, las imágenes, y en ningún momento se ve ninguna huella dactilar. Es más, si quieres te hago una breve descripción de lo que parece ahí. Una piedra de yeso rasgada, en todo caso, pero ninguna huella dactilar. Ninguna huella dactilar. De momento, informaciones contradictorias. Continuamos en este debate a fondo sobre el misterio último de las pirámides. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Continuamos aquí, Milenio 3, en este programa especial, abordando todo lo que ha ocurrido en Egipto y de lo que se han hecho eco todos los medios de comunicación nacionales e internacionales. Y hablábamos incluso con el ingeniero Rudolf Gantenbrink, descubridor de esas misteriosas puertas que conducen, vaya ustedes a saber a dónde. Manuel Delgado, ¿tenías alguna intención de decir algo sobre lo que nos ha comentado Gantenbrink? ¿Tú cómo se te queda el cuerpo? ¿Tú sabías? ¿Tenías mucho contacto con él? Claro, para los que somos un poco profanos, ¿no? Lo que nos ha dicho es una tremenda herejía, puede tener algo de certeza científica, ¿lo admite eso la ciencia? Que haya una... Hombre, Rudolf Gantenbrink no es amante de los misterios, o sea que él y yo tenemos nuestros puntos de vista diferentes. Yo opino que la pirámide no tiene la antigüedad que se le atribuye a la arqueología, sino que es muy anterior. Incluso, bueno, discutimos, pero él ha visto que él afirma que la pirámide la hizo Keops, en fin, o sea, tú que dices, no habla viajero, explorador, avezado, una de las personas, imagino que de España, que más ha viajado a Egipto, que no la construyó Keops. No, es una hipótesis de trabajo. Es una hipótesis, Todavía que estaba antes. Todavía existe un gran problema entre asimilar lo que sabemos que son las herramientas de los egipcios de la Cuarta Dinastía con las obras que existen allí en la pirámide. Existen unos taladros, unas perforaciones que es imposible incluso para la tecnología actual. Existen unos cortes de piedra hechos con sierra que es imposible que lo construyeran con cobre. Es decir, el mover 3 millones de bloques de piedra en el periodo de vida de Keops. Es decir, existen muchísimas preguntas todavía sin respuestas en la pirámide, ¿no? Y el atribuir la pirámide a Keops me parece que en este momento es simplemente una hipótesis más de las muchas que hay, ¿no? Deberemos seguir investigando. Incluso el que exista una cámara detrás de estos canales de ventilación podría indicar
lo que indican muchísimas personas, que existen otros lugares por donde se pueden acceder a estas cámaras. Es decir, por un canal de 22 centímetros por 22 centímetros es imposible que quepa nadie. Lo que pasa es que a la cámara de allá arriba sí se puede acceder. Hay que tener en cuenta que por estos canales habría que recorrer 65 metros para llegar a esa cámara, pero desde la parte de fuera tan solo hay que recorrer 15 metros. Y entonces, bueno, aquella gente sabemos que sabían perforar perfectamente y sabían que se podía llegar a otros lugares. Es decir, el que existan cámaras dentro de la Gran Pirámide no implican que aquellas personas que las construyeron fueron los constructores de la Gran Pirámide. Claro, pero lo que ocurre, Manuel, y quizá lo que la gente, los miles de personas que nos siguen ahora y que no se ven de esto, están diciendo, bueno, pero en las pirámides no había sarcófagos, tumbas, no se enterraban los reyes. Bueno, hay teorías para todos los gustos y bastante inquietantes, teoría, ¿no? El sarcófago, por ejemplo, de la Cámara del Rey está sin acabar, por ejemplo, ¿no? Además, no existe un solo jeroglífico dentro de la Gran Pirámide. Existen problemas, por ejemplo, cuando valoras, porque no solamente la Gran Pirámide, son las 3 pirámides que hay en Giza, ¿no? Cuando la pirámide de Kefren, en su interior no existe el más mínimo jeroglífico. En cambio, sabemos que la tumba de Merisag, la esposa de Kefren, está absolutamente repleta de jeroglíficos. Claro, extraña, Estamos ¿no? viendo que existen 2 concepciones absolutamente Extraña distintas. que si fueran tumbas, tal y como nos han enseñado los libros de texto, pues no dejaran prácticamente ninguna seña con lo vanidosos que debían ser esos faraones, ¿no? Yo creo que bueno, la conversación no sé si os apetece que la dirijamos por este lado, ¿no? Pero en primer lugar... Os pediría un momento, por favor, Manuel, porque para acabar un poco la polémica de lo que ha pasado estos días, y haremos más de un programa sobre la pirámide, y ojalá hagamos uno desde allí. Pero para acabar, y volvéis a opinar libremente, porque esto ya nos penetramos, nunca mejor dicho, en lo que es el misterio de la propia pirámide en sí, ¿no? Pero para acabar, como decía, con la polémica de ese robot, ese túnel que pasa, me gustaría contar con la opinión también de un buen amigo, Nacho Ares, director de la prestigiosa revista de arqueología, que nos decía lo siguiente. Sin embargo, aunque si bien es cierto que como pudimos ver todos en directo, no había ni ninguna escultura, ni ningún texto, ni ningún papiro, ni ningún tesoro relacionado con la pirámide, no es menos cierto que desde el punto de vista arqueológico el hallazgo de otra puerta sí que nos acerca más a una realidad egiptológica mucho más cercana a lo que es la arquitectura propia de este tipo de cámaras secretas, entre comillas, que había en los monumentos en Egipto. Es decir, es muy posible que si nosotros perforamos esta segunda puerta, incluso haya una tercera, y detrás de esta tercera una cámara en donde seguramente una especie de cenotafio o una habitación ritual podemos encontrar, ahí podemos especular, pues abriendo posibilidades a que sea una tumba cenotafio de Keops o de alguna otra persona relacionada con la Gran Pirámide. El misterio de una pirámide inmensa, su base creo que es como 8 veces un campo de fútbol, imaginemos el Santiago Bernabéu, que se construye hacia las alturas y que además aparentemente los que vinieron después pues no sabían realmente volver a hacerlas, porque los que vinieron después, los faraones que vinieron después, no alzaron cosas más maravillosas. Oíamos a Nacho Ares, director de la revista de arqueología, y todos repiten, y yo me pongo siempre desde el punto de vista del periodista, que le interesa lo que vosotros expertos sabéis, ¿por qué hablan siempre, Javier, de 3 puertas? Nacho decía, se ha descubierto otra, entonces sí que hay 3. ¿El 3 tiene algún significado concreto? Bueno, hay una cosa que es muy interesante, y es que si realmente son 3 puertas las que hay en ese canal de sur de la Cámara de la Reina, en realidad se está repitiendo un patrón que está dentro ya de la Gran Pirámide. Es decir, antes de acceder a la Cámara del Rey, lo que existían eran 3 portezuelas de granito que caían a peso, guiadas por 3 raíles. Hoy en día las portezuelas han desaparecido, los raíles se ven y se conoce la existencia de ese mecanismo. Pero esto, a mí me gustaría enfatizar una cosa que no se ha dicho. Toda esta información que nosotros estamos discutiendo aquí en este momento, incluyendo lo de las 3 puertas, la hipótesis de una cámara, la tumba que nos ha adelantado Rudolf Gantenbrink, que podía estar ahí como hipótesis de trabajo, todo esto no es sino la punta del iceberg y pequeña de toda la información que está cosechando National Geographic. Lo que se emitió por televisión a principios de esta semana, en realidad es simplemente el exponente visible de una campaña de investigación que lleva muchos días, incluso semanas y meses realizándose. Y es más, el pasado jueves estuvo en Madrid Mark Lehner, que es uno de los jefes ideológicos de todo este asunto, junto con el Dr. Hawass, arqueólogo norteamericano que lleva muchos años... La persona fuerte de National Geographic en este asunto. Efectivamente, desde el año 79 está trabajando en la meseta de Giza en múltiples facetas, incluyendo la Esfinge y las pirámides. Y Mark Lehner, yo le pregunté mucho sobre esta información que se ha escamoteado hasta ahora a los medios de comunicación y que National Geographic irá dosificando a su conveniencia, y le pregunté sobre este asunto, y él me dijo que el canal norte, el que está enfrente
la Cámara de la Reina también había sido explorado. ¿También? No se ha llegado hasta el final porque tampoco se ha podido vencer ese obstáculo, pero aportaba un dato muy interesante. Parece que el Canal Norte se mueve en zigzag. Hay al menos 3 recodos antes de enfilar el ascenso, y esto es algo que se ha filmado en este momento. Es que tiene que evitar la Gran Galería. Sí. Además te puedo dar yo pruebas fehacientes de lo que está diciendo Javier. Que antes estaban haciendo exploraciones que no se han contado. Yo llegué al Cairo el sábado, el mismo domingo me pude colar, después de varios pericuetos, varias tramitaciones en la Cámara de la Reina para ver cómo los propios ingenieros y técnicos de National Geographic preparaban ese programa y preparaban el Pyramid Rover que estaban llevando a cabo. Y fue espectacular ver filmaciones en las que se veía ya al Pyramid Rover ascender por esos 65 metros. Tú ten en cuenta que en agosto a agencias... Además que es televisión, que había que tenerlo muy bien preparado, incluso técnicamente. Hay un montón de datos que se Pero esto nos lleva a un territorio que no está valorado en la prensa, pero que quizá el bueno de Fran hay un montón de datos que siembran dudas. Por ejemplo, en agosto a las agencias, a los medios de comunicación, se les dejó tocar y jugar con el Pyramid Rover. Eso me lo dijeron todos los compañeros que tenía en la sala Califa. A todos se les enseñó cómo ascendía el Pyramid Rover por esos 65 metros, con lo cual nadie deja tocar algo si no lo ha probado antes. Un día antes yo vi las filmaciones de las primeras pruebas. Es más, hablábamos del taladro. Vi la maqueta que habían utilizado y que iban a utilizar en pocas horas, si no esa misma noche del domingo, al día siguiente por la mañana, para hacer la prueba del taladro. El Pyramid Rover, ese pequeño robot... ¿Y cómo se ha quedado la gente llevaba un sensor allí? De conductividad para medir si los pomos de bronce tenían continuación al otro lado. Pero una cosa, un GPS Francisco, para medir si había más, el grosor de las paredes del canal de ventilación para saber si había más cámaras al otro lado. Llevaba un medidor de fuerza... Y una pregunta, ¿cómo se queda, Francisco, cómo se queda la gente? ¿Cómo se quedan los periodistas que estáis allí en ese momento, que es lo que hemos vivido en la grabación, cuando solo ven una cosa negra, una especie de cámara, que yo tampoco sé muy bien qué tamaño tiene esa cámara? No, es el mismo conducto que vas a otra puerta. Bloqueado por 3 puertas distintas. O sea, no hay algo intermedio. No hay cámara. Es el mismo conducto, que hay tres hay un espacio de unos 50-60 centímetros que es exactamente igual a escala que el conducto que conduce a la Cámara del Rey. Es decir, que es un pasillo interrumpido por 3 puertas. Javier, por 2, decía Manuel Delgado, una de sus teorías, que para él Keops, y esto es tremendo, imagino, a nivel científico, como hipótesis de trabajo, por supuesto, una herejía, puede que no sea el constructor, sino que eso estaba de antes y digamos que la reutilizó o alguna cosa así, ¿no? Sería un usurpador, sí. Javier, ¿tú qué opinas? Bueno, eso es perfectamente plausible por lo que sabemos del antiguo Egipto. Es decir, los antiguos egipcios eran expertos en reutilizar, en esa especie de reciclaje de monumentos, que algunas veces se hacía incluso con el beneplácito de la población. No hay más que recordar el templo de Abidos, por ejemplo, construido por Seti I, pues fue reutilizado, incluso las inscripciones con el nombre de Seti fueron tachadas o reexcavadas por Ramsés II, su hijo, y ahí aparece en esa especie de mezcla extraña, ¿no? En el caso de la Gran Pirámide, bueno, no tenemos pruebas, es una hipótesis, como dice Manolo, no tenemos pruebas ni en un sentido ni en otro, pero hay muchas cosas que no encajan en Giza con la cronología oficial, muchas. Una de ellas que aparentemente los de después no supieron igualar a la Gran Pirámide. ¿O qué? Primero que la Gran Pirámide, y en eso están de acuerdo los que dicen que es de Keops y los que dicen que es anterior a Keops, la Gran Pirámide es un monumento único en Egipto. Es decir, no hay nada parecido, ninguna disposición interna de cámaras es ni remotamente similar, quizá con la excepción de la pirámide roja de Dashur, pero como casi excepción. Y otro de los elementos que lo hace único son los llamados canales de ventilación, que evidentemente no eran de ventilación. O sea, eso no se encuentra en ningún otro monumento y por lo tanto los egiptólogos están perdidos porque al no tener referencia de otras pirámides no saben lo que hay después, ni por qué se hicieron, ni para qué, ni nada por el estilo. Pero hay otro elemento que también juega mucho en este asunto y que sigue siendo objeto de agrias controversias, que se refiere a la Esfinge y a la erosión geológica de la Esfinge. La Esfinge tiene un grado de erosión tan alto que geólogos que la han estado estudiando en estos últimos 10 años sostienen que solamente es explicable por la pluviometría, por fuertes lluvias sobre la Esfinge que la fueron erosionando durante años, años y años. El problema es que en el 2500 a.C., hace 4500 años, en la meseta de Giza era una zona desértica ya y no llovía. Tenemos que remontarnos a épocas anteriores para explicar esa erosión acuática de la Esfinge y los geólogos hablan de 7000 años antes de Cristo, por lo menos. Eso rompe todas las cronologías. Absolutamente todas las cronologías. Egipto ¿no? No existía para los egiptólogos. A mí me gustaría, porque prácticamente pues es una pena y vamos a tener que remontar este programa a otro debate mucho más profundo. Manuel Delgado me indica algo, pero
preguntarte sobre todo, Manuel, ¿crees tú que el gran secreto, vamos a llamarlo así, de la pirámide y con ello quizá de esa cultura impresionante está dentro de este pasadizo, dentro de lo que está escarbando el robot o no? Yo creo que sí, pero también habrá muchísimas cosas más dentro de la Gran Pirámide. Es decir, si empezamos a valorar la cantidad de cámaras secretas que existen dentro de la Gran Pirámide, que han investigadores de todos los tiempos, incluso utilizando moderna tecnología, como por ejemplo la Universidad de Waseda, el doctor Yoshimura, como por ejemplo los arquitectos Dormion, el francés, como otras personas que han utilizado la microgravimetría dentro de la Gran Pirámide, están detectando dentro del monumento un montón de cámaras que darían veracidad a aquellas antiguas leyendas, aquellas tradiciones que afirman que desde debajo de la Esfinge existiría una especie como de templo del que aparecerían unos pasadizos que irían a las 3 pirámides en una especie de ceremonias de iniciación, y que estos pasadizos recorrerían cámaras del interior de las pirámides a las que no se accede por los ramales actuales que existen. Ya te cuento una cosa, la Gran Pirámide, existe la cámara más grande de la Gran Pirámide, la Cámara del Rey, mide 10 por 5 metros, más o menos, ¿no? 50 metros cuadrados. Pues como esa cámara podría haber en toda la Gran Pirámide 10.000 por las proporciones del monumento. Es decir, estamos absolutamente perdidos. Lo que a mí me gustaría... Hay un terreno completamente desconocido, de piedra, que no se ha explorado para nada. Absolutamente. Lo que a mí me gustaría, independientemente de que en otro programa valoremos un poco la Gran Pirámide y todas estas elucubraciones, hipótesis de trabajo, etcétera, sería un poco abandonar el tema este del robot con algo que creo que no está saliendo en los medios y que para mí es algo muy significativo, ¿no? Tengo aquí delante pues una revista en la que aparece una de las múltiples entrevistas que ha sacado el National Geographic, en la que aparecen unas afirmaciones del doctor G. Hawass, que dice una cosa, dice: estoy harto de arqueólogos aficionados que llegan y se ponen a investigar sin tener la capacidad ni la experiencia suficientes. Llevo años deseando saber lo que hay al otro lado de esta losa de piedra, pero necesitaba la colaboración de una institución seria y solvente para afrontar este proyecto. De esta frase que dice Hawass yo encuentro 4 grandes problemas y 4 cosas que no se atienen a la verdad. Primero, Rudolf Gantenbrink ofreció ya hace muchísimos años todo un equipo destinado a hacer arqueología científica. Y no le dejaron. Porque yo lo que he visto en la televisión y todo este show que ha puesto el National Geographic me parece una verdadera vergüenza. Primero, por la cantidad de... Para mí yo creo que la arqueología y la ciencia está reñida un poquito con el show, ¿no? Yo creo, además, que nos han mentido absolutamente porque ya sabían perfectamente lo que iban a ver, ¿no? Por otro lado, veo una animadversión del doctor Zay Hawass que nunca podrá cambiar la historia, porque esa puerta seguirá llamándose siempre la puerta de Gantenbrink, no la puerta de Hawass. Date cuenta que cuando Gantenbrink descubre esta puerta, y Gantenbrink, después de hacerla pasar el vídeo por todos lados, no le hacen ni caso. Esto que dice Hawass, que le interesa mucho lo que hay detrás, no. Entonces, una cosa, Manuel, las primeras informaciones que da Hawass es que le importa 2 narices porque sabe que no hay nada. Entonces, ¿qué hay de fondo? Y a Gantenbrink... Volvemos al principio del programa, claro, a lo que estábamos diciendo, la motivación. Persona no grata por hacer arqueología sin permiso. Por otro lado, Hawass les ofrece un robot que es capaz de torcer, cosa que no se podía hacer y que a mí me extraña que este robot haya hecho el Canal Norte, porque no podía torcer tampoco. Le ofrece una forma de hacer arqueología científica sin romper nada, porque date cuenta que el taladro que hacen ahora en la puerta de Gantenbrink ha roto uno de los pomos de cobre. O sea, la arqueología no se puede hacer así. Él ofrecía un robot que inoculaba una especie de gas, el FZKW, que este gas se cogía y con un espectrómetro sabían, por la mezcla que hacía con el aire que había detrás, si efectivamente había algo. Tenía también equipos de microgravimetría. Tenía un montón de cosas, le ha permitido. Y no se le hizo caso precisamente por un problema de protagonismo. Y yo creo que aquí la única frase que para mí es absolutamente elocuente es cuando dice Hawass que él necesitaba una institución seria y solvente. Para mí el National Geographic no es serio en este sentido. Lo que sí puede ser solvente, porque aquí, en todo este asunto, yo lo único que veo es un montón de maletines con un montón de dólares para que la arqueología se convierta en un show. Algo que, por supuesto, no... Bueno, no duras aclaraciones y duras declaraciones también de Manuel Delgado, siempre suyas personales. Detalle solamente, Iker, para que veas la dureza del protagonismo de Hawass. Cuando estábamos en la rueda de prensa, algo que no pudo ver nadie y que solamente estábamos ahí en los medios de comunicación y nos quedamos anonadados, se levantaron 2 reporteros para hacer preguntas delicadas, entre comillas, sobre si esto era un montaje, si esto era en directo, y a los 2 les echaron. Caramba. Eso tampoco se ha salido de la prensa. Bueno, un montón de misterios que desde luego está clarísimo y nos lo va a pedir la propia audiencia que llamó esa noche a la cadena SER colapsando centralitas en Madrid y en Barcelona para ver si tratábamos el tema, y lo volveremos a hacer porque es amplísimo. Javier, la última pregunta del programa. Tardaremos mucho en saber, ¿crees tú, qué secreto hay ahí? Esa misma pregunta le formulé el jueves a Mark Lehner y él lo que dijo es que era muy elocuente al respecto. Lo que dijo es que dependía de Hawass
y del show televisivo subsiguiente para la puerta segunda y para la puerta tercera. O sea, de la solvencia, ¿no? Caramba, lo que hemos llegado, la puerta de Gantenbrink, la puerta de Hawass, la puerta en definitiva del misterio egipcio, continúa cerrada o al menos con otra losa. La Gran Pirámide mantiene a buen recaudo sus secretos y aquí por lo menos hemos intentado con los mejores expertos saber algo más. Ahora os dejo con un informativo completísimo de lo que ha pasado esta semana, porque no solo de Egipto vive el hombre, ha habido muchas más cosas. Os dejamos con Carlos Barroso y Carmen Porter. El pasado martes fueron exhumados los restos del hermano de Cristóbal Colón, Diego, que permanecían enterrados en el jardín de la fábrica de cerámica de la Cartuja, en Sevilla. Los huesos serán sometidos ahora a una prueba de ADN, la primera que se realice a un miembro de la familia Colón. Los análisis a los restos de Diego en sí solo servirán para algo si se los compara con posibles pruebas a los huesos de Cristóbal Colón y a los de su hijo Hernando. Los permisos para realizar la prueba de ADN a los restos del almirante y a los de su hijo ya están solicitados al Cabildo de la Catedral de Sevilla y a los gobiernos de España y de la República Dominicana, los dos países que aseguran estar en posesión de los auténticos huesos de Cristóbal Colón. Enseguida nos lo cuentan desde Sevilla. Antes avanzamos otras noticias en titulares con Carmen Porter. Detectados por primera vez indicios de la existencia de agua en otros sistemas planetarios. La expedición Kraken continúa la búsqueda del calamar gigante. Nuevos descubrimientos sobre Otzi, el hombre de hielo. Un grupo de investigadores ha dado el primer paso para resolver el enigma del lugar en el que se encuentra enterrado Cristóbal Colón. El martes pasado fueron exhumados en Sevilla los restos de Diego Colón, el hermano del almirante, a los que se practicará la prueba del ADN. El resultado habrá que compararlo con los huesos españoles y dominicanos de Cristóbal y así poder saber, entre otras cosas, cuáles son los auténticos. Radio Sevilla, Mercedes Díaz. ¿Dónde nació Colón y dónde está enterrado? El martes, 2 trabajadores de la fábrica de cerámica Pigman de la Cartuja, en Sevilla, abrieron la pequeña urna de zinc donde están los restos de Diego, hermano de Cristóbal Colón, y es el primer paso para descubrirlo. El Departamento de Genética de la Universidad de Granada, junto a otros laboratorios de referencia de Alemania, California y España, realizarán pruebas de ADN a estos huesos y cuando el Gobierno de la República Dominicana y el de España lo autoricen, harán lo mismo con los cadáveres que están enterrados en la Catedral de Santo Domingo y en la de Sevilla. En la capital andaluza está enterrado su hijo, Hernando Colón, y según algunos historiadores, también el almirante. Otros mantienen que está en Santo Domingo. Así que comparando el ADN de estos cadáveres, se despejará la incógnita y también se podrá saber si Cristóbal Colón es hijo del mallorquín príncipe de Viana, porque el Departamento de Genética de la Universidad Granadina ya le ha realizado las pruebas de ADN a ese cuerpo. Varios astrónomos italianos han descubierto la existencia de agua en la atmósfera de algunos planetas fuera del sistema solar. Esta circunstancia aumentaría la posibilidad de que pueda existir vida extraterrestre. Carmen. El equipo italiano utilizó un radiotelescopio de 32 metros para buscar emisiones Maser de agua, que son las microondas que podrían indicar la existencia de agua en la atmósfera de un planeta. Y el resultado fue sorprendente, ya que encontraron emisiones de este tipo en 3 sistemas planetarios distintos. Según los astrónomos del Instituto de Ciencia Cósmica y Planetaria de Roma, esta es la primera vez que se detectan indicios de la presencia de una molécula prebiótica en un planeta extrasolar. También declararon que si se confirma que realmente hay agua sería un descubrimiento histórico y el primer paso en la búsqueda de señales de vida en otros planetas. Los investigadores de la expedición Kraken, que partió hace 2 semanas por aguas del Cantábrico en busca del calamar gigante, continúan sus estudios marinos. De momento el calamar no ha sido visto, pero sí algunas especies de peces bastante extrañas. Nos lo cuenta desde el barco de la expedición, aquel en el que estuvo el equipo de Milenio 3 la semana pasada, el zoólogo y director de Transglobe Films, Fernando Iglesias. Pues tenemos, desde la última vez que estuvisteis el equipo en el barco, tenemos algunas novedades, algunas interesantes y algunas, por desgracia, un poco desalentadoras. Por una parte tenemos noticias nuevas del abismo, hemos metido la cámara en otra posición diferente, muy cerca del fondo, casi tocando, y con unos sacos de relleno de cebo, y hemos tenido esta misma mañana al amanecer, estamos en una de las guardias y hemos visto la llegada de un nuevo tipo de peces, que son unas brótolas que hay en el fondo, un pez también pues un poco anguiliforme como son todos estos del fondo, pero de mayor tamaño. Y tenemos, por desgracia, también la noticia que dar de una de las boyas, la boya que además tenía en los discos duros registrado todos aquellos tiburones que veíamos al principio, pues ha desaparecido. Científicos suizos han localizado la región cerebral relacionada con las experiencias extracorporales, los denominados viajes astrales. Ha sido por casualidad mientras sometían a un tratamiento a una mujer epiléptica. La mujer comenzó a describir lo que veía como si estuviera flotando sobre su propio cuerpo. Los científicos sospechan que los viajes astrales están relacionados con una región que se halla en la parte derecha de la corteza cerebral, llamada circunvolución angular.
la cual guarda relación con la información visual y con las sensaciones del tacto y el equilibrio. El fenómeno también ha sido explicado por algunos pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular, un episodio de epilepsia o migrañas. Los investigadores suizos indujeron la sensación, que duró unos segundos, 3 veces en la paciente, quien dijo haberse sentido muy ligera y haber flotado sobre la cama a una altura de 2 metros cerca del techo. Brevemente les contamos también otras noticias de interés. Investigadores italianos desvelan el menú de la última cena de Ötzi, el hombre de hace 5.000 años que fue hallado en los Alpes en 1991. El equipo de la Universidad de Camerino de Italia analizó los contenidos de su intestino grueso y delgado y hallaron pequeñas piezas de músculo de un venado rojo, así como residuos de granos. También encontraron polen, lo que sugiere que Ötzi pasó tiempo en un bosque antes de morir. Los científicos han asegurado que no murió en un ritual, sino que falleció a causa de la flecha que se le clavó en el omóplato de su hombro izquierdo, por lo que podría haber sido víctima de la rivalidad de otros cazadores de animales. Y la Tierra podría tener una segunda luna. Un aficionado en astronomía fue el que halló lo que podría ser una nueva luna para la Tierra. Los astrónomos en un principio especularon que podría tratarse de un pedazo de roca atraída por la gravedad de la Tierra o también chatarra de un cohete proveniente del espacio. Pero tras observarlo minuciosamente se dieron cuenta de que su posición no concuerda con ningún trozo de chatarra conocido hasta el momento. Si se descarta la posibilidad de que se trate de chatarra espacial y efectivamente es un cuerpo celeste, el J002E2 se convertiría en el tercer satélite natural de la Tierra. Es todo por esta semana. Las noticias de Milenio 3 regresan como siempre en 7 días. Y nuestra particular sintonía de despedida, avanzando hacia la recta final de este Milenio 3. Los mails, Carmen Porter, que tienen que ser enviados, ¿a dónde? A milenio3@cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com. Hasta allí nos ha escrito Miguel Ángel Tenorio, que nos dice si podríamos hablar en algún programa sobre los dogones. Bueno, un gran misterio, los dogones de Mali y sus conocimientos astronómicos. Por supuesto que haremos un programa íntegro sobre ese gran misterio. Un tema que sé que a ti te gusta y que nos pide Javier Valero, y que es el caso Villares, nada más y nada menos, y su relación con JJ Benítez. Bueno, JJ Benítez, maestro Benítez y amigo, que estuvo hace un par de semanas, la primera vez que hablaba después de su delicada operación, de la que ya está totalmente recuperado. Hablaremos de este caso, que os puedo decir que nos toca bastante así como de cerca. Jaime Racero Valles nos dice si podríamos repetir el nombre, el título de los libros del 11 de septiembre que dimos en aquel programa. Pues sí, tuvimos los tuvimos aquí a Luis Rojas Marcos, ese Más allá del 11 de septiembre de Espasa Calpe y por supuesto mi Dios favorito de Juanjo Benítez. Fueron los libros de los que hablamos hace 2 semanas. Y mucha gente nos ha pedido la dirección donde pueden acceder y donde pueden ver las imágenes del calamar gigante. ¿Cuál es, Iker? Bueno, hace una semana estábamos ahí en alta mar y hay que ayudar a esta gente, auténticos aventureros en el siglo XXI, hay que apoyarles a muerte. Tras Globe Films y proyectokraken.com, ahí podéis escribir y bueno, lanzarles vuestro apoyo, vuestras sugerencias, serán bien recibidas. Álvaro Romero nos pide un especial de espíritus, apariciones y poltergeist españoles. Bueno, pues lo habrá y con una información exclusiva y hay que decirlo, vosotros lo habéis querido, luego son programas tremendamente tenebrosos pero apasionantes. Katia Rocha. Buenas noches. 91 532 45 32. Lo primero, repítelo. Lo primero, 91 532 45 32. Tuvimos un pequeño problema técnico con el contestador, ya está solucionado. Nos pueden llamar a este 91 532 45 32 o bien a la dirección de correo postal Gran Vía 32, octava planta, 28013 de Madrid. Y como novedad, decir que tenemos los programas de Milenio 3 que ya se pueden escuchar en la red, en la página web www.ikerjimenez, todo junto con K y en minúscula.com, www.ikerjimenez.com. Aquí pueden escuchar los programas de Milenio 3 a través de internet, que nos lo han pedido y mucho. Y la semana que viene daremos los ganadores de estos libros que nos decían del 11 de septiembre, más allá del 11 de septiembre. Y el misterio. Que paséis una muy feliz semana. Se terminó por hoy Milenio 3.